Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, muy buenas tardes, tarde de martes. Ay, qué barbaridad, de martes 7, 8, estamos a martes 8 de julio del 2025, ya está por empezar el Miss Universe Cuba, así es de que bueno, vamos aquí a estar bien conectados a la transmisión, vamos a ver, miren, aquí está ya. Vamos a checar, vamos a ponerla aquí ampliada para que la vean, la puedan checar. Hay patrocinadores, vamos a ver, hasta el momento no hemos tenido problemas con nacionales, ni del Miss Universe, ni del Miss Grand, ni del Miss nada. Pero, vamos a ver. Cada vez hay más sorpresas con esto de la tecnología y los derechos de autor, pero bueno, la idea es que de esta señal vamos a estar transmitiéndoles a todos ustedes la final de Miss Universe Cuba, que bueno, promete grandes emociones, hay muchas favoritas y en qué termina o en cómo comienza, pues ya ahorita lo estaremos viendo. Así es de que lo voy a quitar hasta el momento que inicie, aquí como quiera lo estoy monitoreando, cuando vea que ya se acercan al escenario y que ya tenemos a los conductores ahí. Nos conectamos, mientras tanto, platicamos aquí. Ya sé que algunos están llegando, ya me escribieron, ya voy de mi trabajo para la casa, ya quiero conectarme, quiero vivir contigo, Cuquita, la final de este importantísimo certamen que está en su segunda edición bajo el mando de Prince Julio César. Así es de que, bueno, ay, qué maravilla, chicos. Mucha expectativa, disfruten, relájense. Nada es más terrible que estar con el nervio a flor de piel, aunque también, bueno, se ha convertido en parte de nuestro proceso del disfrute, siempre, como les digo yo, cuando están mencionando a las runners up, así la nuestra se haya quedado pegada en el top 20 o en el 10, como quiera te da nervios saber cómo van a quedar esos 5 lugares, porque pues todo mundo de una manera u otra admiramos y deseamos ver a la reina que recién va a ser coronada. Así es de que bueno, al grito de tramoya, de pronto también nos divertimos, porque acuérdense que la tramoya surge cuando la expectativa fanática no coincide con la expectativa de la empresa, del negocio, chicos, sino nada es para apoyar de manera desinteresada al mundo, es para generar negocio. Y bueno, gracias a eso salimos beneficiados todos y tenemos certámenes de belleza. Así es de que bueno, ya por fin Cuba se integra desde el año pasado de nuevo al Miss Universe. Aquí estamos para platicar y comentar todo lo que ahí ocurre. Miren, ya va empezando. Qué bonito, me encanta el logotipo de Miss Universe y le ponen el nombre del país que toque en su momento. Vean nada más qué hermoso está en Hialeah. Me encanta que ahí en Florida se está llevando a cabo. Ahí está. Muy bien, vean, hay tomas con Marianela. Ay, qué bárbara, qué mujer tan bella, tan guapa, tan apoteósica, tan única, tan icónica, tan inolvidable, tan alta, tan perfilada, tan, que parece campana. Y bueno, pues aquí está tocando, retocando, vean nada más. Ay, no, no, no. Miss Universe Cuba, comenzamos. Así es, chicos. A ver, vamos a ver qué nos dice el audio. Bueno, pues aquí están con el montaje. A ver, vamos a checarlo, qué interesante. Miren, es como los conciertos quitapón. Pongo el escenario, actuamos y me lo llevo. Es quita porque lo quito, pero cuando hay que ponerlo lo pongo. Quitapón. Aquí está, miren, muy bien. Ya están. ¿Eso qué son ensayos o así va a ser? Eso es muy informal, pero muy profesional a la vez. A ver, tantito, seguramente de música, seguramente. Ahí no saben toda la edición que le tuve que estar haciendo al video que se subió del en vivo del Miss Grand Brasil. Un quitadero de música y quita el que ponle acá. A ver, sí, miren. Muy bien. Muy tambor, muy tribal, muy caribe. Ahí está. Deben de llevar todo lo caribeño, que bueno, bien sabemos que creo que ahí en Florida empieza el Caribe, si mal no recuerdo, o empieza acá no me acuerdo, hay que checar muy bien, pero pues ya estamos con todo ese sabor ahí, tenemos esta primera interpretación, ¿va a ser ahí todo el show?
Pues miren, dejémonos sorprender, flojitos y cooperando. No podemos poner la música, ya saben por qué. Pero mientras tanto, les leo, chicos, ahorita que acabe el musical, ahí están todas las candidatas. Ahí están atrás todas ellas, las están viendo ustedes. Son 18, según estuve con... No, 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 miento, es que estuve estudiando hace rato a las de Ecuador porque vamos a platicar mañana del tema y empezó la concentración allá en Ecuador. Y bueno, aquí las chicas de Cuba, que poco sé de ellas, solamente sé que la hija de Lili Estefan está ahí participando, que es tramoya, que si no merece, que si sí, que si aquello, todo lo que adereza a los certámenes de belleza, me encantan. Ay, me gustó la frase, lo que adereza a los certámenes de belleza. Bueno, pues sí. Entonces, ya saben que si gana una, porque ganó, y que si no, pues porque no ganó, y que la que perdió, y que la que entonces, y ahí vienen todas. A ver, va a haber pasarela, vi una que se adelantó, a ver, ahí vienen. Muy interesante. Me sorprende que sí, sí, puede ser en vivo, pero no veo sillas ahí a los costados. ¿Dónde está el público espectador? Ahí está. A ver, las chicas ya vienen, vamos a escucharlas. No me ganen. Romy Álvarez, Camagüey. Muy bella, las estoy conociendo. Oigan, estas dos primeras muy bellas, ¿eh? Ya de entrada hay dos que me encantaron, las primeras dos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a quitarle el audio. Vuelve, ahorita vuelve. Sí, ahí se les que se les sacó. Región Central. Stephanie Parry, Guapetona. Santi Espíritu. Me gustaron más las primeras dos. A ver, ¿quién más, chicos? A quitarle un poquitín. Esos piquetitos son los que no hice en el Miss Gran Brasil y tuve que andar quite. Segmentos. Villar, Diego de Ávila. Tenés Morales, Villa Clara. Me gusta la percha, aunque se tique mucha cadera, habrá que ver en traje de baño. La rubia me llamó mucho la atención, pero hay que ver, porque así de primera como que te impactan, pero luego ya no tanto. Oigan, hay bellas de diferentes colores, sabores, todo diferente. O sea que hay para dar y repartir, por belleza no paramos. Caterina Núñez, Drama. Vean nada más la mulata divina y la chica de Guantánamo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ay, desde niña escuchar esa canción. A ver, ¿quién más? Vanessa Villarreal, Región Oriente. Isla de la Juventud. Muy guapa la de la Isla de la Juventud, oigan, muy mona. Y la otra también muy inventada, quitando el micrófono y luego poniéndolo, pero bien. Miren por allá, y Leonidas a la izquierda parecía. Claudia Fernández, Matanzas. Anabel Urquiola, Mayabeque. No sé qué pasa tanto, siempre hay pleito con los equipos Quitapón, que luego el audio siempre nos anda fallando. No hay como hacerlo en un estudio, pero bueno. Lina Duarte, Santiago de Cuba. Indiana Williams, La Habana. Pues ahí está la hija de Lili, está muy bella, chicos, yo no le veo pero, y si gana, pues se ve bastante impactante. Hay muchas bellas, ¿eh? Hay bastantes bellas, viene otro segundo grupo. A ver, chicos, o no. A ver, no, ya fueron todas. Mire, con las que pasaron me doy por servida. Pero bueno, ay, qué bien, la bandera de Cuba. Correcto, muy bien. Me encanta que protagonicen los símbolos patrios de cada lugar, porque son los que llevan en su pecho y en su banda las chicas. Entonces hay que darle identidad nacional a los certámenes, desde mi muy humilde opinión. A ver, muy bien. Ah, miren el público. Ay, sí, como lo que se abrió la toma con el dron. Sí, hay, pues, están lejecitos, ¿eh? Están lejecitos. Estamos más cerca a nosotros. A ver qué va a pasar. ¿Viene otro grupo o qué? Que hay algo sospechosismo, se activa la alarma sospechosista. ¿Qué va a ocurrir? A ver. Sí, son estos escenarios quitapón que les digo. Acá en México teníamos la Rocola Coca-Cola.
Así me acuerdo que conducíamos el evento Adal Ramones, Graciela Mauri y Cuquita cuando era Jorge. Entonces, así era la conducción en esa así era el escenario, una innovación hace 30 años, era una cosa innovadora. Y bueno, pues ahí está el certamen, siempre pidiendo, siempre exigiendo, siempre pensando, siempre proponiendo. Es muy práctico el telón negro, ayuda mucho porque la cámara negra se le llama, ayuda bastante, pero de pronto como que siento que le quita espectacularidad al escenario, pero ¿qué? ¿Se lo vas a cambiar por otro? Además, si vas a mandarlas a hacer especial, son carísimas, porque son metros y metros de tela y para una vez no sale. Cuando le inviertes a eso es por las veces que la vas a utilizar. A ver, ¿qué más va a pasar? ¿Quién va a llegar? Los conductores, Carlos Adjan, va a llegar también, Tati va a estar por ahí en la conducción, Shanice va a estar compartiendo con Carlitos. Ay, me espantan esas bailarinas que corren. Siento que es algo, que una emergencia surgió. Ahí está, muy bien, pero está bien, está bien. Tiene que estar todo el mundo bien coordinado, si no, hay golpes en el escenario, hay golpes. Involuntarios, pero duelen igual que voluntarios. Miren, ahí están. Mucho juego con las candidatas, me gusta. Miren, ¿ves? Vean ahí, ay, qué bueno que midió. Ahí venía la otra enloquecida con la bandera. Y ahí están. En una noche tan. Ah, no, ese no es el tema. A ver cuál es. Es diferente, es diferente. Tema pop, cantado por niñas chiquitillas, con jovencitas, hacen su playback las candidatas y nos hacen la ilusión, chicos. Esto de los certámenes de belleza es pura ilusión. Miren qué guapa la chica. Ahí está. Hay que estarla observando porque desde ahorita les digo que si gana, yo la veo de las más impactantes, hasta donde tengo entendido es la más alta. Ya de eso ayuda bastante. Y miren que soy Team Chaparrita, que no, las altas no nos caen muy bien porque nos andan arrebatando coronas. Pero bueno, a ver, sigue el tema. Aquí estamos viendo. Vayan llegando, dejando su like, por favor. Dejen su like, chicos, que nos ayudan bastante. Ahora llega el momento de los bailarines. ¿Y quién está? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Esa me gusta para que protagonice. Así es, Marianela, no era otra, miren. ¡Ay, así! Así me encanta llegar a mis eventos también. Así sencilla, que nadie sospeche que llegó una estrella. No, nada. Mucho menos Reina Universal Eterna. Ay, pero qué bonito es eso. Así, lo metes en tu equipaje de mano y ahí vas. ¡Y esas plumas! Así soy yo, es una tiara que llevo. Y así, pero miren, qué a gusto. Claro que al ritmo isleño. Ahí está, nada más para tener idea de qué ritmo están bailando. Véanla, qué mujerón. El cabello debe haber ido totalmente recogido, se salen mechas, se ve que se lo pusieron rápidamente y vámonos, es que es un corre. Es que también camerinos, ahí no hay cerca, tienen que montar carpas atrás y muchas veces sirven, son útiles, pero no prácticas. Ay, dije, ¿quién es Génesis Dávila allá atrás? Pero no, pues ¿cómo? Si está en el Miss Universe Latina. Qué lejos la gente, seguro es por los movimientos de cámara, aunque ahora hay dron, que esa es otra cosa. En los tiempos que a mí me tocó producir hace 15, fueron las últimas producciones masivas, pues resulta que no había drones y ese peligro, pues no existe peligro porque una grúa era muy difícil que se te cayera, pero un dron se desvincula del control, se puede ir. Tengo algunos y me ha pasado que de repente el dron, ¿dónde anda? Pues el dron se fue y hay que andarlo localizando. Y de suerte que nunca le ha caído a nadie encima, porque el otro día me cayó sobre mi mano y me cortó, chicos. Total, siempre hay tema para mucha plática. Pero aquí están las chicas. Me gusta, pero me hubiese encantado que le hicieran más cuadro a Marianela, ¿no? No tan sola. Algo pasa que me gusta, pero no me encanta. Pero hay que reconocer el trabajo y el empeño de todo el talento que está involucrado en la realización de este evento. Nos guste o no, esto es trabajo, es dinero, es negociaciones, ay, no, es mucho trabajo. Así que hay que disfrutarlo y esperemos que Cuba esta noche esté coronando a una reina divina que vaya a posicionar la isla maravillosamente allá en Tailandia en el próximo mes de noviembre. Muy bien.
Muy bien. Ahí está el musical, chicos. Lo estamos allá. Ustedes, si tienen sus dispositivos, enciéndanlos para que estemos aquí platicando, viendo el evento y por el otro lado, estén ustedes también escuchando la música, chicos. Dice por acá, mmm, Ramos, va a ganar Linda, esto ya está cocinado. Cookies, yo te vi con ese modelito, pero en rosa exacto. Por eso no me encanta. El rosa, y era un rosa fuchsia. A ver, ya llegaron los conductores, vamos a subir al volumen. Vamos a ver. Bienvenidos a Miss Universe Cuba, donde el año Muy pasado elegante, se hizo historia Carlitos. con el regreso triunfal de una representante cubana al Miss Universo luego de 57 años de ausencia. Yo soy Carlos Adrián, acompañado de Chainis Palacio y Tenay Rodríguez. Y este año también estamos haciendo historia. Fíjense en este maravilloso escenario, este impresionante acto de apertura que acabamos de presenciar. Además, estamos en vivo desde el Melander Park en Hialeah, la ciudad que progresa. Hialeah. Por cierto, Hialeah está celebrando sus 100 años de haber sido fundada. Gracias a nuestro artista Alex Duval y a las candidatas y por supuesto al grupo de bailarines que marcaron el comienzo espectacular de esta noche histórica. Pueden vernos a través de Mi Casa Un poquito Televisión, acartonada TV, la y por conducción supuesto, de en la YouTube, chica en el de azul, canal Tanay, creo que oficial se del llama. certamen Miss Universe. Pero bueno, Y a esto los todos me va a los que están divertir. conectados en las redes sociales, presten muchísima atención a la etiqueta oficial de este certamen. Es #Miss Universe Cuba para que interactúen con nosotros durante toda la noche. Bueno, ahora hay que hacer una pregunta al público aquí presente. ¿Están listos para una noche maravillosa? Claro, Carlitos, Ay, claro. qué rico Claro que se están siente. listos. Es que va a ser, chicas y amigos en casa, una noche de esplendor, ritmo y ese sabor y belleza de la mujer cubana. Quédense con nosotros. Nos quedamos. Aquí en Miss Miss Universe Universe Cuba Cuba 2025. 2025. Hay que hacer ensayos extras o mejor lo eliminamos. Es parte de lo que siempre les digo, a mí me pasa cuando yo produzca, diré. Cuando tienes que decir al mismo tiempo el evento en el que estás, nunca sale. O lo ensayan bien o mejor, ahora lo dices tú, el primer corte mandas tú, Carlitos, y dices Miss Universe Cuba, luego dices tú, Shenis, y en la tercer corte dices tú, otra conductora, y luego así se lo van turnando, porque para que le salga juntos, tienen que estar sonriendo con cara de, ¡ay, qué vergüenza! Pues así, pero eso ha pasado y seguirá pasando bastante. ¿Cuál público? Comenta por acá Juan Flores. Sí, están, creo que están en la ciudad vecina, en Orlando. No sé dónde estarán, pero es decir, no, sí están lejecitos, pero ya vimos que ahí están. Chicos, esto va a estar muy bueno. Chicas guapas hay, seguramente gritos de tramoya escucharemos, pero bueno, ahí tienen para escoger una reina impactante. Y sí, la hija de Lily Stefan no me molesta, no me molesta que gane, pero si hay mejores opciones, realmente bellas, dejémonos de tonterías. Basta inclusiones, basta que tenga un trabajo social divino. A ver, han estado yendo las Miss Universe continentales, el top 5 no tanto, han estado yendo a eventos. ¿Cuál de ellas ha estado hablando de su proyecto ahí? Tal vez estén trabajando sin que nos enteremos, pero queremos mujeres bellas en este certamen, impactantes, altas de preferencia, y si no, chaparritas que exploten y brillen en el escenario. Aburridas no queremos, parcas tampoco, así que soportismos ejercitaremos, chicos. Así es bueno. Habrá queso portar. Luis Rodríguez, sí, ya sabemos que va a ganar la hija de Lil Stefan y les molestaría que ganara, chicos. A ver, cuéntenme. ¿Les molestaría que ganara la hija de Lil Stefan? De ganar ella, ¿cuál sería la molestia? Porque es bella, ¿eh? A mí ya me llenó el ojito y miren que ojazos y no precisamente tapatíos. Así es de que, véanlo, no se empiezan a preenojar, se empiezan como las ollas a precalentar
y luego ya cuando explota todo a desfogar, y pues sería una buena candidata desde mi óptica. Claro, si tú eres familiar, si eres amigo, si conoces a otra candidata que no es la hija de Lili Estefan y desde ahorita dices, ay, es que ella va a ganar y no quiero, podría comprenderlo, pero de que la hija de Lili Estefan la vi impactante, sí. Ahora, ¿cómo andará de pasarela? La vamos a ver. ¿Cómo andará de oratoria? Si llega hasta arriba, la vamos a escuchar. Y la vamos a ver también, porque no nada más es lo que escucho, sino también lo que veo y cómo lo veo. ¿Será una reina inspiradora? ¿La veré guerreando allá en Tailandia o va a ir de paseo a tomar muchas fotos? ¿Qué quiero ver? ¿Qué andamos buscando? ¿Una Miss Universo o una representante digna de la isla de Cuba? ¿Qué andamos buscando? A ella hasta le resta en cuanto a la popularidad en redes sociales y en todos lados, le resta ser hija de Lili Esteban, porque luego están esperando verla para gritarle tramoya. Entonces, no, chicos, pues vamos a ver qué pasa. Eloy Kraus, Cookie, ¿qué dices de que le dijeron a la venezolana del cuerpo en el... ¿Qué digo? Que hay, chicos, que es parte del show. A mí me gusta mucho el cuerpo de esa niña. Opino que es parte del show, chicos. Todo este reality, todos los realities del mundo son manipulados, todos tienen guión. A veces cuando la gente no puede actuar, les provocas, se los digo porque he estado trabajando en ese tipo de programas, les provocas, no les dices que es broma, y les provocas situaciones que los que actúan la hacen actuada y los que no son sorprendidos realmente. Por eso pasan cosas y explosiones que luego no se pueden controlar. Y hay gente que hasta sus carreras han visto destruidas. Pero bueno, regresemos, chicos, que ya volvió la parte del escenario, chicos. Vamos a ver. Audio. Está leyendo Pronter. Y es todas las mujeres cubanas y yo. Muy bien. Con. ¿No lo han puesto? Ahí está Ninel. No llenaron las gradas. Es mucho. Ahí está Tati. Divina. Mira, todas las amores están ahí. Claro. Jessica. Allá está, miren, pero ella no va a ser jurado, no es que la vio, porque el prompter está fallando. Luego se desconecta el prompter y ya van a improvisar los conductores. A continuación. Muy bien. Le quiso entrar a Chainis y pues nomás le descuadró a Carlitos. Así pasa, chicos. Ahorita no presentaron a todo el jurado, se notó luego cuando falló el prompter. Ay, a mí me falló un par de veces, pero tenía un muy buen productor que quiero mucho, que me decía, vamos a ensayar, Cuquita, y sí pasó, ¿eh? Vamos a ensayar que te lo desconecto, ¿sí? Entonces me decía, siempre tienes que saber resolver eso, nunca lo voy a olvidar. Cuando estábamos en Televisa Chapultepec, y ahí nos pusimos a practicar y me dijo, a ver, ¿lo vas a hacer? Te desconecto el teleprompter.
Ay, fue muy bueno porque no saben las maldades que luego me hicieron. Benjamín Patlán, Cuca necia. ¿Por qué? ¿Necia de qué? Dime, Benja. Cuquita, dice Manuel Hernández. No se ve. Ay, a ver, no se ve, no lo puse. No, no estaba así. Pues quería que me vieran. Quería que me vieran. No, pero ahorita ya, ¿qué querían ver a Jessica Newton más que a Cookies? No, chicos, ahorita ya ya todo va a empezar. ¿Por qué no compartiste la pantalla? Pues por tonta. ¿Por qué creen que va a ser? Y yo con ustedes porque les tengo confianza, pero no soy de andar diciendo mucho cuando me equivoco, chicos. Soy tramoyera. Aquí está el abanico de la tramoya, chicos. Así es de que, bueno, pero les fui narrando para que estuvieran viendo ahí. Acuérdenme, empiecen a gritar luego por acá. Gracias, Benja, pero fue muy tarde. Bueno, ahorita que empecé, gracias a Dios no era la coronación, ni era vamos a ver el iris de los ojos a cada una porque los hubiera dejado secos, chicos. Así es. Esa corona es de dónde, Cookie, esa corona es de dónde, ¿cuál está? Esta que traigo acá, no sé, pero pensé que me estaban poniendo que esa corona ya me estaba cercenando el cráneo porque ya no pienso, chicos. Pero no, es como mi parabólica. ¿Se acuerdan que antes había antenas parabólicas para captar todo lo que hay en el universo? Ya les he platicado que me puse a investigar por qué las coronas, por qué. Cuando le entramos al negocio de las coronas hace 3 años, dije, me voy a poner a estudiar por qué las coronas. Y la historia es muy maravillosa, muy maravillosa. ¿Ya regresamos o mandaron apenas al corte? Permítanme, es que miren. No, solamente es esta capsulita. Se llama cortina. Es una cortina que se pone. Ah, no, miren, ahí está. Ya la voy a dejar. Mejor no va a ser que se me olvide, chicos. Ahí está todo lo que han estado haciendo en el equipo de producción. Todo esto se pareciera, no sé. De pronto parecen camerinos quitapón, también que los tienes que tener. ¿Qué es lo que ponen en Malopolska para el Supra? Es lo que me platicaban, que no hay y los tienen que montar. Y son quitapón. Y por lo general están llenos de cables, del terreno que haya por ahí. Si andas en taconada te andas cayendo. Miren, ahí está. Ahí está el lugar. Es un estadio. Bueno, sí, un estadio. Ahora vamos a subir al volumen, chicos. Ya lo están viendo. Glamour es hashtag Miss Universe Cuba. Llegó uno de los momentos más esperados por muchos para ver a nuestras concursantes en ese primer desfile. Y antes de continuar hay que explicarle al público que todas las candidatas caminarán en traje de baño, en desfile de gala, luego irán a un top 10, top 5 y culminaremos con el top 3, cada uno de ellos con rondas de preguntas. Pero ahora sí, llegó el momento de comenzar con el desfile en traje de baño. Todos ellos no, los últimos dos con rondas de preguntas. Ni modo que ahorita después del traje de baño hagan el top 15. ¿O qué dijeron? ¿Top qué? No, 15 no, debe de ser 10. Y ni modo que hagan ronda de preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver. Camagüey. Ay, qué bueno que vamos a leer perfecto de quién se trata. La chica de Camagüey. Me gustó en su autopresentación. ¿Cómo la ven? ¿Top 10 o no top 10? La voy a colocar. Me gusta Camagüey para el primer top. Camagüey. ¿Cómo ven su pasarela, chicos? ¿Les gusta o no les gusta? Camagüey. Sí, Diego de Ávila. Ay, Ciego de Ávila. Toda la vida creí que era Diego de Ávila. Ciego de Ávila. Ahí está, Ciego de Ávila. Ahí será. Le voy a poner como con duda. A ver, ella me gusta, pero la pasarela va como al súper, como que va a comprar unas arepas, unas tortillas, un cóctel, ceviche. Es muy bella. ¿De dónde era, chicos? Bueno, por acá está Granma. Esta mulata me encanta. Me gusta. Sí, la voy a poner. Ay, que le veo como mucha flacidez y como que le vi celulitis bastante. De entrada la voy a poner. Ni modo. Nada de que, ay, qué barbaridad. No hay que decir nada de celulitis. No. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. Entonces, cuando hay, pues hay que decir ahí hay.
A ver, Guantánamo. La siento un poquito huevito sin sal, aunque también les choca el término, pero no, si es bella, si no, se le voy a poner. Guantánamo. Holguín. Ay, sí, ya nada más de verla. Es que a mí la percha desde lejos ya con eso tengo. Ay, fíjense, bueno, ya de cerca, su cara es demasiado larga, frente muy amplia, cuerpo lindo y estilizado, pero sí, sí la veo que la van a meter al top. Sí, sí va a estar Holguín. Es que esa luz de día muestra cosas que ni deberíamos de ver. Ay, miren que ella me encanta, ¿eh? Isla de la Juventud me gusta mucho, pero bastante. Isla de la Juventud me gusta mucho. Mucho, pero bastante, ¿eh? Suficiente. Mucho. La Habana está negra. Ah, la que les dije, la Génesis. De acá, la Génesis cubana. Oiga, me gusta mucho. Qué horrible la gente con tanto cabello. Me gustó. Ya van dos que se me va el nombre. A ver, pero ahorita me enteraré en el top 10. Ya del top 10 vamos cerrando filas. Oigan, qué bonita Matanzas. Es que les digo, muy buen casting. Prince, buen casting. Sé que andan enojaditos con Prince por lo de Supra Venezuela, pero bueno, es harina de otro costal. Mayabeque. Ay, también, chicos, ¿no? Ay, ¿la meterán al top 10? Yo creo que sí, tiene alguito. No sé ni para qué estoy apuntando si todavía no lo siento tan correcta mi apreciación, pero bueno. Las que más me están llamando la atención, que son bastantes. Esta niña la pondría con signo de interrogación de sí, será que pasa. Ella tiene una proyección muy linda, Pinar del Río. Es bella, pero su proyección es la que me gusta más que su belleza física. Que no es fea, chicos, pero no sé, hay más bellas que ella, pero proyecta como pocas. Ujú. Hay para un top 10 divino, ¿eh? Sí hay. Ay, qué bonito rostro. Región del... Nada más por disciplina estoy anotando porque ya se me perdieron varias. A ver. Sí hay, chicos, insisto. Ay, me gusta. Región Oriente, oigan, hay bastantes. Luego es cómo hablan, cómo se expresan, qué proyectan, qué tal saben trabajar en equipo, pero de que están preparadas en pasarela muchas y esta trae un cuerpazo y una estatura y un todo, ¿eh? Ay, oigan, sorprendida estoy. Ahí lo voy a poner Espíritu Santo porque está en arameo y no entiendo. Espíritu Santo. Ya la anoté y no sé si me guste, a ver. No me encanta. No, tanto que le escribí y no me encanta. No la veo en el top 10, pero adivina, no soy, tengo cara de bruja, pero el oficio no lo ejerzo. Entonces, no. A ver, a mí no me molesta ella, Santiago de Cuba. No me molesta nada. Nada. A ver la pasarela. Es que para estar anotando. A ver, ay, miren el cuerpazo que trae. La sonrisa está un poquito falsa. Claro que le estamos exigiendo más porque se ha hecho viral en redes por ser hija de quien es, pero es bella, muy bella, ¿eh? Si gana, sé que la van a dejar hecha una bomba para allá, para Thailand. Oigan, esta chica, qué linda, Villalgo. Qué guapa está, oigan. Ay, ella es más rusa que las rusas. Could be por la situación política del país. Muy de acá, nórdica, fíjense. Bueno, ahí vienen todas. Yo apunté
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya estoy como Andresín. Apunté 40 de 30, ¿no? Apunté como 15. Pero ahorita vemos. Es que una se me pasó el nombre. Bueno, tienen buena pasarela. A mí no me gusta cuando está tan cerrado el espacio, que está cuadrado, rectangular. Me gusta que esté más abierto. Pero bueno, vamos a ver. Ya van a nombrar el top, chicos. Noche estamos viviendo el día de hoy y aún más con todas estas candidatas que están en busca de una sola cosa y es coronarse. Miren la rubia, qué delgadito de la rodilla para abajo. Claro que Hoy sí, también y para por arriba. bien decíamos que alguien que tiene una tarea sumamente complicada es el jurado. Y ahora sí, formalmente, estamos listos para conocer a la primera. Su nombre es Laura Amores. Fuerte el aplauso para ella. Ahí está, otra vez a todas, que se les fue el prompter y ya regresó. Ella es la CEO de Angel Touch. Angel Top. Pero Laura también nos Amores. acompaña Lía Reyes, Miss Teen Earth. También nos Lía acompaña Reyes. Ninel Conde. Ella es presentadora y actriz de televisión. Ahí está Nos Ninel. acompaña Maripili Rivera. Modelo, animadora y ganadora de la Casa de los Famosos. Ahí les falta una cámara cerca A para esta hora ella. también nos acompaña desde Perú para el mundo Tatiana Calvel. Ella es Miss Universe América y también Miss Perú. 2024, porque ya hay También tenemos la 2025. fortuna de tener a Jessica Newton, quien es directora de Miss Universo Perú. Entre otras Y franquicias. por última, en esta ronda de conocer al jurado, ella es Claudia Borges, directora de Snatch Surgery. Snapchat Plastic Surgery. Más adelante, por supuesto, conoceremos a la otra ronda de jurados porque son ¿Qué ves, muchos los que tienen una Carlito? ardua tarea esta noche. ¿Qué les Tal parece? vez no esto de tengan Chile? tanto contenido. Así es, de verdad la ciudad de Hialeah se ha vestido de gala y qué nervios y qué responsabilidad tiene en sus manos ese jurado. Claro que sí, tenemos mucho más al regresar de la pausa aquí en Miss Universo Cuba 2025. Ya volvemos. Muy bien, otra pausa y regresamos. Las pausas están resultando muy breves, chicos. Así es de que ahorita en cuanto regresen, los volvemos a colocar por ahí. Chicos, ¿qué piensan ustedes? Saludos también a quienes nos están sintonizando a través de Facebook por la cuenta Cuquita Pons y a todos los que están viéndonos a través de Coronas de la Belleza en YouTube. Así que el premio de consuelo de Perú, dice Nico. ¿Por qué? ¿De qué? Ay, oigan, pero han traído muy bien a las chicas de América y de Asia y de todas las continentales, las han traído muy, muy bien. Star Yes, ¿cuál será el nacional que está conduciendo Fernanda Beltrán? Ay, ¿cuál? Sí va a estar en varios, no nada más en el de México. Creo que en el de México incluso no. Ya iremos viendo detalles, pero va a estar conduciendo varios, no sé cuáles. Dice por acá Diego, les pusieron para una pasarela larga y ni siquiera llegan hasta el final, no están llegando, ¿verdad? Tenía esa duda, pues deberían de llegar para que aprovechen toda esa, aprovechando que luego no hay pasarelas. ¿Qué anda haciendo ahí Ninel? Es la reina de, Miami y además es muy amiga de Carlitos Santiago. Entonces no duden que por ahí, a ver, tráete a Ninel, tráete acá y deberías de invitarme, oye, me sirve. Hay mucha gente que está viendo el certamen, no crean, así entre comadrazgos se arreglan muchas cosas. Por acá dice Nico, Cuquita, tengo la favorita, región Oriente. Ay, sí, es que si hay del top 10, se agarran a un buen top 10, dificilísimo top 5, peor el top 3. Sí va a contar mucho el dominio del inglés, que la mayoría viven ahí. Entonces no es como Cuquita, que no lo habla, sino que sí, las chicas viven ahí, sí o sí lo aprendes. Y pues que tanto proyecten, acuérdense que se está buscando a una Miss Universo, no a una Miss Hialeah. Entonces, pues miren, todo el jurado son amigos de Lili Estefan, todos, Tramoya, pues son gente de televisión, chicos. Cuquita, cásate conmigo, yo te doy la residencia, eres la mejor misóloga, súper profesional, imparcial y objetiva. Saludos desde Elizabeth, New Jersey, eres la mejor, muchísimas gracias. AG, Marco Antonio, no, es que ya estoy reservada para la mitad de mi costo,
elevadísimo, ya lo tiene, ya lo depositó, entonces te agradezco, pero bueno, soy una mujer casada, no con Z, hay varias amigas que se fueron a casar, pero rinocerontes a la África, es la única cosa que podían hacer respecto a casar. Grito de Guerra MX comenta, Región Oriente y la hija de Lili son mi top 2, es que la hija de Lili, imagínense, ¿y quién es Miss Universo en caso de que llegara a ganar? Ay, la hija de Lili, es que sí, lo hizo muy bien. La sonrisa, es que ella no es Miss, nunca ha estado en ese mood, pues se le notó, sonríe y hay que estar provocando esa risa. Se ha notado como muchas reinas de belleza, chicas, sobre todo las que están por primera vez, están ahí cuando las van a mencionar están todas de pie ahí en el escenario y nomás se acerca a la cámara y le hacen. Lo que pasa es que te dicen, provócate el gusto. Entonces siempre te dicen, provócalo. Y entonces todo el mundo entiende que se trata de hacerle así. A mí me pasó, chicos. Entonces cuando vean que las chicas le hacen así, es por eso. Ya viene el traje, ya que viene, algo viene, a ver. ¿Qué está pasando? Prince Julio César llega al escenario. Muy buenas noches. Un placer recibirlos hoy en la ciudad de Hialeah, que hoy sirve de escenario y de plataforma para recibir al certamen de Miss Universo Cuba 2025. Pero hoy, para mí es un placer pararme frente a ustedes y recibir a 3 premiaciones especiales que es menester hoy entregar. Menester, qué bonita palabra. Este año, siguiendo la tradición de Miss Universe Cuba, quiero dar el reconocimiento a la mujer del año de Beauty and Conference, o Belleza con Confianza. Es una mujer que hace un trabajo increíble por su colectividad cubana. A través del aporte, ayuda a fomentar la educación en todos los jóvenes cubanos. Hoy, ella, como labor social, a través de la plataforma de Miss Universo Cuba, nos ha dado la beca para que un joven cubano pueda continuar sus estudios en la Universidad de Oxford. Quiero recibir con un fuerte aplauso a Laura de Reyes Amores. Ah, es de las Amores. Laura de Reyes Amores. A ver, que me quito la fanfarria. Ahora las fanfarrias también tienen derecho de autor. A ver. ¿Qué va a comentar? ¿Qué va a pasar? Ahí está, una pequeña, ¿cómo se le llama esto? Una semblanza. Esto que tengo en mis manos, este sobre, quiero llamar a Yamil Rodríguez para que sea tú misma quien entregue a través de esta hermosa plataforma la beca para que pueda tener continuidad en sus estudios, porque estamos convencidos que la plataforma de los certámenes de belleza, si no tienen función social, no es un certamen de belleza. Y ahí está, entonces, déjenme, como hay fanfarria, así, hay que quitarla. ¿Ya va a hablar otra vez, Prince? Sí, ya está hablando. Muy bien, ¿qué comenta? Ahí va. Que tiene la juventud cubana. Bienvenido a Miss Universo Cuba. Todo esto es muy políticamente correcto. Ahora vamos a premiar a Laura como la mujer del año de Beauty and Conference de Miss Universe Cuba 2025. Ahí está, le quito el volumen por la fanfarria. Bueno, pues muy bien. Muy contenta, muy emocionada. ¿Y ahora qué sigue? A ver. También quiero agradecer a la persona que hace un año atrás nos abrió la puerta de esta ciudad. Hoy en día es exalcalde de la ciudad de Hialeah. Quiero agradecer al doctor Esteban Bobo por recibirnos, por creer en nuestro proyecto y por creer en nuestra plataforma llamada Miss Universo Cuba. Señor alcalde, para mí es un placer recibirlo acá, darle la bienvenida y a través de toda la directiva de Miss Universo Cuba reconocer su labor y sobre todo su entrega, su apoyo que para nosotros fue incondicional y que como director de Miss 3 horas de mano estirada. Agradezco ante usted y ante toda esta audiencia. Un aplauso, por favor. No Ahí se está. retire, no se retire. Le van a dar algo, ya se iba. Pues, bueno, se le entumió la mano, Prince. A ver.
Vamos a, sí, quitarle el volumen. Ahí está. Es una competencia brillante. Felicitaciones una vez más y que viva una Cuba libre. Muy bien, pues qué tanto iba a decir, claro, así muy bien. También Esteban nos abrió las puertas, pero Jacqueline García, la actual alcaldesa, nos dio la continuidad. Quiero recibir a la actual alcaldesa de Jayalía, Jacqueline García. Qué bien, muy bien. Por la evolución y el crecimiento de Jayalía, Esther García. Muy buena campaña política, chicos. A ver, aquí está, muy joven. Quiero agradecer en nombre de toda la organización Miss Universo Cuba el acogernos y darle continuidad a esta labor que iniciamos con el doctor Esteban Bobo. Y también que recibas el premio como la alcaldesa de la ciudad que cumple 100 años, la ciudad de Jayalía. Muy bien. Ahí está, mucha porra, muchas cosas, muchas gracias. Gracias, y para mí es un gran honor estar aquí como la primera mujer alcaldesa de la ciudad, pudiendo celebrar este gran evento de las mujeres cubanas como cubanas. Muy Así bien. que mucha suerte para todas y felicidades. Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien, Prince, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Toda la presión que trae Prince, Y muchas gracias a no todos es ustedes poquita, por acompañarnos esta noche y también a los patrocinadores principales que han hecho posible este evento. Nuestros amigos de Lebel by Karen Pava, también Snatch Plastic Surgery, que son parte integral de la familia de Miss Universe Cuba. A Angel Tosh, a Rosabala Metzpa, gracias, igual que a todos los que han hecho posible este maravilloso evento. Y por supuesto a todo el público presente y a las miles de personas conectadas a través de nuestras plataformas. Ya volvemos con mucho más del qué Miss Universo barbaridad. Cuba 2025. Muy bien, ya, no, dije, ahorita sale Shanice, grita 2025 y le descompone todo el numerito. No porque no sepa Shanice, sino porque esa coordinación es muy difícil. Aquí estoy viendo, chicos, aquí estoy viendo lo que está pasando para que cuando regresen, acuérdense que las pausas son muy breves. Por acá nos dice Ramón Alberto, esto me parece una campaña política, chicos. Hay tanto de política, tanto en el espectáculo y en estos certámenes. Crean que cuando por ahí se quería tener un certamen acá a Tamaulipas, pues sí, intervine con mis amistades que están en la política local, aquí del municipio, y pues todo era la caravana, y cómo no, y entonces, y aquello, y así, y asado, y ahorita que estaba viendo todo esto que ocurre, digo, así es, y bien por Prince que se logró realizar, porque luego te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, te dicen que sí, pero no te dicen cuánto. Te dicen que sí y luego ya no se te aparecen. No, pasa cada cosa. Por eso cuando me dicen, ay, Cuquita, deberías de tener una franquicia, francamente, no. Ya no, ya. Ay, no. Ya no. Ya mi rueda de la fortuna ya voy de bajada, chicos. Ya no. Ya esas cosas no. Eso es de hombre, dice Luis Rodríguez, ¿qué está pasando? Ay, pues chicos. Ya sé a qué se refieren. Ramón Alberto, así se dice por una Cuba libre. Sí, así es. Claro, me pareció muy correcto lo que dijo. Granma es bella, dice Rican Scorpio. Por acá dice Diego BC. Esta chica de Granma es muy bella, ¿eh? Ya vamos a ver ahorita, chicos. Se van directo a top 10, ¿verdad? Luego top 5, luego top 3 y coronan. Diego BC Cookies, me está gustando que hagan los certámenes al aire libre porque en la noche, porque en la noche, no en el día. ¿Cómo? Los certámenes al aire libre, pero en la noche, ya entendí, pero en la noche, no en el día. Sí, lucen más lindo en la noche. El único factor extraño es como lo que les pasó en Perú, que si llueve o hace un ventarrón y luego te anda tumbando las cosas, controlas más todo en un lugar cerrado, pero claro que en exterior son divinos. Nico dice, si no gana la hija de Lili Estefan, la Maripili y la Ninel, quedan vetadas división. Pues ya ven, chicos. Ay, me comentaban, ¿no será que está vetada la hija de Lili Estefan porque una trabaja en Univisión, otro en Telemundo? Chicos, hay más negociaciones de las que sabemos. Y entonces, pues, vienen conjeturas sobre el desconocimiento y ustedes no saben que a lo mejor todo puede jugar a favor. No sabemos. Por acá nos dice, Granma es linda. Por acá Santiago nos comenta, Cuquita, ¿quién crees que gane? Pues ya ahorita que veamos el top 10, pero sí hay fácil 10 que me encantaron. Me va a gustar más
verlas en traje de gala, ya vi los cuerpos, ya vi dónde hay y dónde no hay. Y por otro lado, ver qué tantas aguantan el moño, el chongo, qué tantas aguantan el recogido, cualesquiera que este sea, qué tantas aguantan el cabello suelto, quiénes realmente lucen bellas, quiénes traen pasarela elegante y sobre todo, es muy importante saber quiénes proyectan a través del cuerpo y de la oralidad ese halo de Miss Universo. Créanme, Victoria Jaer, de las ciento y fracción que hubo en la Ciudad de México, sí la veías que brillaba como Miss Universo, ¿sí? Durante semanas, no de un día, no fue brillo o chispazo de un día. Entonces, comentábamos, ella es la que va a ganar. Aquí, si se descubre a una, pues que ella gane. Cuando descubres el brillo espectacular de Miss Universo en una y no gana, es cuando se grita tramoya. Pero bueno, las organizaciones saben lo que les conviene a ellos. Pero nosotros jugamos a la muñequita Barbie que coronamos. Nosotros jugamos a una cosa y los organizadores a otra. Que a veces coincide, sí. Que a veces no, también. Que se grita tramoya, siempre. Entonces así, chicos. A todas traje de gala, muy bien. No lo voy a anotar, chicos, porque me distraigo. El top 10 sí lo voy a anotar. Donde Ahí no vienen. tan solo las Ahí chicas, vienen. pues caminan en un traje de gala excelente, más allá de que el vestido luzca espectacular, aquí se toma en consideración la gracia con la que ellas hacen este desfile Y y cómo se elegancia. desplazan sobre el escenario. Así que sin más preámbulo, el desfile en trajes de gala Miss Universo Cuba 2025. Mejor, mejor. Me gustó esta conducción final. Muy bien. Deberían de haberles puesto un podio muy discreto, muy lindo a un lado para que ahí se queden. A ver, muy guapa la chica, me gusta. A ver, vamos a, le voy a quitar el audio, chicos, porque esto me lo van total, lo vamos a estar viendo. No, me van a hacer que quite ese pedacito que se me fue. Ay, el vestido no me desagrada. Oigan, es muy bella. Es muy bella esta chica. Si están en el mismo orden que la vez anterior, ella es Camagüey. Sí, ahí está. Pues sí, sí les voy a anotar. Camagüey, ya la vi, me gustó. Camagüey. La veo en el top 10 sin problema. Qué bella es, ¿eh? Ojalá a mí me gusta cuando pueden escoger a 10 certámenes de una vez. Les diría ya para el Supra. Mire qué bella. Ay, ahora sí me gustó aquí más que en el traje de baño. El cabello, el cabello. Iba como el departamento ciego de Ávila. No veía a la pobre. A ver, están bonitos los vestidos, ¿eh? Me gusta la chica, elegante, bella. Ay, qué linda, qué bonitos rizos trae. Qué fea la gente con cabello hermoso. Cienfuegos. Siento que es huevito sin sal, chicos. No la conozco, no fui a su bautismo, nada de eso. Pero nada más lo que veo. A ver. Ya estoy como Andresín, haciendo tops más grandes que candidatas. Le voy a poner por ahí un signito de interrogación de could be, que no, o que sí. Could be no or could be yes. Ay, ella qué bárbara. Granma. Es como abuela, bueno, es diferente. A ver. Ahí está. Muy linda. El vestido ese no me encanta, pero no se trata de vestidos. A ver. Y fíjense que yo pensé que era impactante ella con el cabello suelto nada más, sin embargo. ¿Y saben qué le descubro? Que es muy joven. Ay, qué bárbara, ya le descubrí otra cosa. Quisiera hacer inyección. Miren nada más, qué bella. Muy bella, Granma. A ver, Guantánamo me gustó en traje de baño y me está gustando. Se parece un poco a Celeste, a María Celeste Raraz, cuando era joven, claro. Ay, mira, también nos da su mejor perfil.
Guantánamo. Oigan, sí están caminando muy poquito. Ella se regresó luego. Ay, ya no me gusta tanto esta chica. Es muy bella, pero la siento holguín. No, no la voy a poner, aunque se me hace que sí la van a meter. Pero no la voy a poner. No, trae una pisa raro, como que brinca un poquitín. Su rostro se me hace demasiado largo. La frente demasiado amplia. Sí es bonita, sí es muy bella. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pues signo de interrogación. Ay, qué belleza, la isla de la juventud. Es muy regia. Tiene el tipo de la chica de Venezuela. Tiene el tipo así muy regia. Véanla. Si me dicen son primas, somos primas. Sí les creería. Mírenla. Bella, bella, bella. La siento tantito insegura, como que no se ve poderosa en el escenario, pero bella es. Y la queso. La Habana. Ay, La Habana. Sospechosismo. Sospechosismo. A todas las estoy apuntando. A ver, La Habana. Ay, los vestidos transparentes no me gustan, pero a ella todo se le perdona. Ay, vean nada más. De las dos negras me gusta más esta. Qué cosa de cabello. Ya gasta $100 por lavada de cabello. Qué bárbaro. Y contamina 3 ríos cuando se enjuaga. Qué bárbara. Divina. Vean nada más esa piel perfectamente hidratada. El atardecer posándose sobre sus pechos. ¡Ah! ¿Qué cosas digo? Matanzas. Es que de relleno no hay. Sí he visto por ahí una que otra. Ella lleva signo de interrogación. Porque me gusta, pero no me encanta, chicos. Y los repollos quiero que los quemen todos. Ya pasó. Es que hay tanta calidad de bonitas, de bellas, que dices, ay, ese top ten va a estar apretado. Miren ella, por ejemplo. No. La voy a anotar y le voy a poner super signo de interrogación. No. No, chicos, no, ella no. No me arroba la atención. Sí, sí le puse doble signo de interrogación. A ver, ahí está. Hay una cosa que los estadios tienen para cubrir todas las gradas. ¿Qué se vería mejor? ¿Así, vacías o que estuvieran cubiertas? No sé. Pinar del Río. Ella va a llegar. No creo que gane, pero va a llegar. Ella tiene muy buena proyección, muy buena. Ella tiene muy buena proyección, se ve muy mayor, digo muy mayor. Ay, me mordí la lengua 2 veces. No, muy mayor, es como de, sí, 30 y tantos. Algo pasa, la vi insegura al girar, pero maneja bien, miren, trae su pose. Sí trae manitas de señora, de que se ponen así las señoras. No sé qué edad tenga, pero es bella. Trae cuerpazo. Si le tuvo que entrar a la dieta y al ejercicio para llegar al certamen, muy bien. A ver, región central, me recuerda mucho a otra de las candidatas que ya pasó, a la que le dije que se parecía a Miss Universe Venezuela, a la Basali, pero, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero tiene lo suyito y me gusta, aunque me gusta más. Siempre hay dos o tres que se parecen. En este caso, las dos negras se parecen, ella y la otra chica se parecen. Por ahí la hija de Lily con otra también de cara larga se parecen. Mira, ella pareciera sobrina de Cookies. A ella me refería. A Región Norte se parece a la hija de Lily. Región Norte, Región Norte, ahí está, me gusta. A ver si estoy poniendo así. Región Norte, ya me gusta mucho, chicos. No la veo ganando, pero les aseguro que en otro país se corona. ¿No les pasa que luego piensan eso? Ay, si esta chica se fuera a concursar a otro país, ganaba. Ahí está. Es que le falta algo, le falta
fuerza, le falta proyección, le falta brillar más en el escenario. Y habría que descubrir qué le impide. Todo es mental. Quiero que sepan que todo es mental, porque puedes tener la técnica, cómo te estilices, cómo endereces la columna, pero si no brillas desde adentro, la técnica sale sobrando. Este y otra chica también se parecen, Espíritu Santo. ¿Se acuerda que ya no me ha gustado y ya no me gustó? Ahí está, no, algo pasa, que esta chica no. El vestido menos. Y es bella, ¿verdad? Es muy bonita, tiene un rostro muy bonito, pero creo que ni está maquillada para quitarle el ojito caído que tiene, hay que levantárselo. A mí, por ejemplo, se me están cayendo ya por la edad los párpados, y hay que estilizarse. Si lo que no te da la naturaleza por cualquier causa que sea, ayúdate que yo te ayudaré. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, así. Y le falta. Claro, en la mayoría de los casos, pues te toca tal maquillista y ni modo. A ver, aquí no la veo tan bella, basta como perdida, como buscando a su mamá. ¿Dónde estás, mamá? Así. El vestido está divino. Ella trae la piel perfecta, seguro estuvo en las camas de bronceado a todo lo que dio. Muy bonita figura. Aquí ya no la veo tan bella, chicos. Por rostro, por belleza facial, hay bastantitas que le... Sí. La veo insegura. Ella es muy guapa, pero sus piernas no me gustaron, ni la cadera, ni las piernas. Villa Clara. Si en traje de baño no me gustó su cuerpo y sí cuenta, chicos. Villa Clara. Le voy a poner una interrogación, porque es que miren en proyección qué divina está. La ves, tiene una sonrisita rara también, si se fijan. No sé qué hace, que el labio se le pone muy raro, el labio superior. El vestido está hermoso, me encanta. Esa abertura nunca me ha gustado, la abertura de atrás. Prefiero que sea de lado discreta y elegante. Nada de andar fotografiando a todo el mundo enseñando el rincón brujo. Pero miren esta. Es bella, pero algo tiene. No sonríe mucho porque no tiene bonita sonrisa. Por lo tanto, Villa Clara es impactante de lejecitos y vestida, porque en traje de baño no me encantó. Y ahí están, ahora sí anoté a todas, a las que no quería anotar mejor les puse signo de interrogación, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Top 16. Van a eliminar a 6 y nos quedaremos con 10. Ya vienen los conductores, cuéntenme, es que hay música seguro en este instante. Pues ahí están las 16, ya de ahí formaditas. Bueno, si se supone que todavía falta que sumen puntajes. Sí, miren cómo está el jurado. Qué mal que esté el jurado en doble fila. El jurado tiene que estar en una misma fila. A ver, ¿qué van a decir? Ya están hablando, a ver. El cuadro de semifinalistas, pero el jurado, al regresar, entre ellas y también ustedes han votado y han decidido que hay que reconocer a algunas de ellas con unas muy bien, premios especiales. Y para la entrega de estas bandas especiales, Kevin Shanies, pedimos que nos acompañen en el escenario al subdirector de Miss Universe Cuba, el señor Rafa Imnagorme. Inganamorte, y también acompaña a nuestra querida Tenay para estas fabulosas entregas, así que estamos listos para eso. ¿Están listas, Shanies? Estoy más que lista. Y ustedes, chicas, es bella Shanies y muy bien, desenvolviéndose muy bien. El público también en casa, espero que también se encuentren listos. Claro que sí, le pedimos a Rafa que siempre hay una etapa inicial de nerviosismo, ya la brincaron. A continuación, pero vamos a comenzar de inmediato con el premio al mejor rostro de la competencia. ¿Cuál, chicos? Otorgado por Rose Bella Metzva y lo entrega rostro más Laura lindo. Amores. Para mí es la chica de Holguín, creo. El premio de mejor rostro le corresponde a Región Central, Sheila Laza. Holguín. Región Central es muy bella. Región Central, a ver, por favor, close up. Región Central es la primera a Basali. Ya ven que hay a Basali 1 y 2. Bueno, 1, 2 y 3 con la original. A ver. ¿O es la 2? Es la 2.
Sí, ya saben a qué me refiero. Región central, sí, sí. Sí, ay, le puse signo de interrogación, fíjate. Fuerte el aplauso y Porque no continuamos con los proyecta, premios. proyecta mucha timidez. La concursante seleccionada por Snatch Plastic Surgery como la mejor piel y es entregado por Cristian Piombo. Ella es... La mejor piel. Mejor piel, Isla de la Juventud, Nina Bogues. Es la de mejor rostro. Mía Dio. Mía. A ver, vamos a ver. Sí, ella es la basal 1. Uno es la basal original, luego ella es la 2 y la 3. Ahí está, mejor piel. Me gustó a mí una de las pieles de Y continuamos ébano. con la concursante seleccionada por ser una belleza que inspira. Este premio es presentado por Angel Touch y entrega Laura Amores. La candidata a una belleza que inspira es La Habana, Indiana Williams. Indiana Williams. Ay, sí, es muy bella. ¿Y ella inspira por su trabajo social? ¿O por qué Este inspira? premio es muy especial. A ver. Porque es seleccionado entre ellas mismas. Y estamos hablando nada más Mal que y nada sigue. menos que el premio de Miss Amistad. Y es para una ¿Quién quiere? belleza, Miss Amistad, Sanctis Spiritus Stephanie Es Parley. Santis Spirit. Ahí está. Ella no me gusta como candidata, por eso le dieron ese premio. Tal vez muy divertida, muy cotorrona, diríamos acá en México. Mientras le otorgan la banda, le contamos que la concursante seleccionada Miss Elegancia por Leveo entrega a Rafa Inganamorte y ese premio le corresponde a Están yendo rapidito, claro. Pinar del Río, Lisbeth Fernández. Muy bien, Pinar del Río, la rubia, sí, muy bien. Oigan, no, si tienen iluminación de noche, dije, se está yendo rapidito para que no se les vaya la luz de día. No, ahí les va a oscurecer en una hora, pues. Pinar del Río le otorgan la banda de Pinar del- Elegancia. Ella es Lisbeth Fernández. Nuevamente fuerte el aplauso para ella. Él es el esposo de Prince, ¿verdad? Creo. Continuamos con las premiaciones especiales y ahora otorga la banda de Miss Popularidad, Rafa. Popularidad. Y es para Y votaron todo el mundo por Isla de ella. la Juventud, Mía Claro, Donadio. claro. Ella fue por votos y pues claro, todo el mundo Este fue el enloquecido con premio ella. otorgado por el público. Ustedes votaron a través de nuestra plataforma y la ganadora fue Mía. Mejor piel y la más popular. A ver, vamos a checar ahí. Vamos a ver. A continuación ¿Quién conoceremos sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién el sigue? premio de Miss Fotogénica. Fotogénica. Este premio fue seleccionado por parte de Miss Universe Cuba y es entregado por Michelle Milán. La organización da este Miss Universe premio. Cuba. Información. La ganadora de Miss Fotogénica es Villa Clara de Nep Morales. Villa Clara gana. Ah, la chica esta, miren. De Villa Clara, la rubia. Pues sí, en la fotografía se debe haber salido divina. Tiene todo el artificio. Perfecto. Miren, ahí está la Santiago de Cuba. Y la veo insegurona, Ahora vamos a saber quién se lleva el premio. No la debieron de peinar así. Este lo otorga Antonio Vargas. Miss Prensa es Mis prensa. Santiago de Cuba, Lina Loaces. Ahí está. La prensa. Ahí las tienen de nueva cuenta. Le agradecemos a todos los patrocinantes y a todos los que votaron para estos premios especiales. Felicitaciones a las concursantes seleccionadas. Y ahora sí, véanlas bien porque es la última vez que vemos a 16 candidatas en este escenario, porque a continuación el grupo se reduce a solo 10 finalistas aquí en Miss Universe Cuba 2025. No se muevan. Ay, cómo no, hay que movernos. Los que quieran ir al sanitario, vayan de una vez. Vayan de una vez, chicos, porque esto se pone candente. Ay, chicos, ya no me encantó en este momento. Ya no me encantó la hija de Lili Estefan en este momento. Como para que gane, no me encantó. Como no he puesto un solo dólar, mi opinión es lo mismo que ninguna. Pero resulta que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Les leo. Lina, un fraude, dice Elvira. La más bella de Nef, comenta. Antonella.
Exactamente, porque acá están diciendo, bravo, 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 bravo. Ojalá gane Mía, dice Antonella por acá. Sisi Nasty nos dice, ahorita vengo. Sí te moviste siempre. Y sí, Mía por acá aplaudiendo. Gino Díaz, Gino, ¿cómo estás? Saludos. Parece que no ensayaron, se nota nerviosa en el ambiente. Sí, hay algo ahí, como que no hubo mucho ensayo, pero bueno, ahí van, hay que agradecer. Ya no me quiero instalar en criticar tanto, porque pues hay veces que las cosas se salen de las manos y no tanto es por falta de logística y de profesionalismo, que una cosa lleva a la otra, pero muchas veces ocurre que no te dan tiempo por la instalación, te dice que sí te iban a desocupar el lugar ya para que ensayaras, y a la hora de los trancazos nada más, a la hora de los trancazos en México significa a la hora de la hora, a la hora del conteo final, te dejan media hora para ensayar. Pero por eso hay que hacer ensayitos alternos en otros lugares. Pero bueno. No hay público y un calor, dice por acá Antonella. ¿Estás ahí, Antonella? No, seguro está el calorón allá en Miami, es húmedo. Cuando andaba de reportera para Telemundo, por cierto, andaba de reportera por todas las calles de Miami. Ay, no, qué cosa, y tenía que reportar, entonces, empapada en sudor. Ay, de ese material creo que me voy a encontrar próximamente y se los voy a compartir en otros en vivos de mi año de estancia en Miami. María Yepes, Mía la más linda. Eloy Kraus comenta, yo creo gane la de la piel más linda y la Miss Venezuela 2.0. Sí, ella es. ¿Tú crees que entonces ganarían las Abasalis? Así le vamos a poner. Podría ser que ellas, porque son las más bellas, aunque la Basali 2, que es la de región central, como que le puse un signo de interrogación porque la siento huevito sin sal, pero bueno, quién sabe. Veo más avasalladora a la otra, a la chica, ay, ¿cómo se llama? Ya me quieren llegar flachazos de las bandas, la chica que ganó 2 bandas, me gustó muchísimo, y las negras están muy lindas también, chicos, sí hay varias. Vamos a ver. Por acá dice Eloy Kraus, yo creo gana de la piel más linda y la Miss Venezuela 2.0. Siento que ninguna la da, prácticamente a todas les falta preparación, pero de aquí a noviembre hay varias que con ajustes pequeños se operan milagros, créanme que yo sé que se pueden lograr grandes cambios. Necesitan una muy buena dirección y fortalecer, no todo, sino las áreas, más las áreas que les falte, y lo otro pulir, perfeccionar. Todas las chicas tienen sus áreas de oportunidad y otras que ya no toquen, por favor. Luego las quieren tan perfectas que las bloquean de tanta instrucción. Santos J. González dice, si le dan la corona a Lina, lo haces. Así se llama, Lina, lo haces. Será un fraude y un privilegio porque hay varias bellas y con cuerpo espectaculares. Un privilegio, será sacrilegio, ¿no? Lo que quisiste poner. Antonella, Lina se ve brava. Y tal vez sí, de mujer, dice por aquí. Siento que ninguna la da. Lina se ve brava. ¿Cuál es tu top 5, cookies? Ay, ya van a empezar, chicos, qué nervio. A ver, ahorita les. Pues ya, que nos digan mejor el top 10 oficial. Ahí va. Hay público, ¿cuál es su favorita? A ver. Casi nos avientas un bolsazo, Carlos. Es importante destacar que para esta selección se toma en cuenta la entrevista privada que las candidatas tuvieron con el jurado hace unos días, además de los meses de preparación, su disciplina, desempeño, evolución, en fin. Tanto el jurado como la organización buscan una candidata comprometida que los represente con entereza. Eso sabes tú, Chainis, ¿no? Así es una tarea súper ardua, pero no tengo la menor duda que la representante que hoy será escogida como Miss Universo Cuba 2025 también hará una representación digna de todos los cubanos. Le haremos una breve pregunta a las candidatas para conocer un poco más de su personalidad y ustedes en casita, por supuesto, así que comenzamos una vez con las 10. Sí va a haber en cada etapa. Miren, pues bueno. Y con esa pregunta escogen a las 5. Y luego otra pregunta, escogen a las 3. La primera candidata otra pregunta y coronan. Al cuadro de la primera es Santiago de Cuba. Luego, ¿para qué andamos con nervios? Santiago de Cuba. De una vez. Le van a preguntar en el momento. A ver, vamos a ver. Estoy hablando por la música. Y la pregunta de personalidad, Santiago de Cuba. Si fueras un postre cubano, ¿cuál serías y por qué? Un pastelito de guayaba, porque en la exterior la gente piensa que yo soy dura, pero adentro soy suave.
y dulce. Muy bien, No me Santiago de encanta. Cuba. En el segundo puesto tenemos a No me gustó, chicos. Villa Clara. Villa Clara, la rubia. Ah, sí, ¿no? Sí, sí es Villa Clara. Sí, la rubia. Ahí está. Ay, sospechosismo. Me gusta ese Buenas noches, vestido. Villa Clara. ¿Qué te hace reír hasta que te duele la barriga? Muy buenas noches, Aelía. Qué Me linda. hace reír los TikToks, los funny, los de los perritos. Muchísimas gracias. No, chicos, no la dan hablando. Hasta ahorita ninguna de las dos. La próxima ¿Que a dónde candidata que avanza al cuadro de finalistas es Jamie no supo cómo reír. Región Central. Sí, región central, chicos, es la que vemos ganando. Región central. Que se luzca, por favor. Ah, bueno, es una, no, para mí no es mi máxima, pero bueno. Vamos a ver. Hasta ahorita van dos que no me Región gusta cómo Central. hablan. ¿Cuál ha sido tu momento más cubano en este certamen? Yo digo que cuando nos pusieron a bailar esa blanca. Muchísimas gracias. Le pido a las chicas que pasen a la segunda línea Muy para que puedan ver con sus básicas, compañeras. Son muy 10 básicas. Tampoco me finalistas encantó, que nos acompañarán esta noche. Puedes celebrar porque el cuarto puesto es Para ti, Pinal del Río. Pinar, la rubia más mayor, es Pinar del Río. Ay, por favor. A ver, Pinar, que tu madurez te haga hablar muy bien. De pronto no ensayaron porque no sabía dónde ir. Pinal del Río. Si tu vida fuera una telenovela, ¿cómo sería el episodio de hoy? Ay, Ahí, Dios mío, si mi vida fuera ¿cómo una la novela, titularías? seguro sería La Rosa de Guadalupe, porque milagros por todos lados y de verdad que estar aquí esta noche es un milagro. Así que de verdad que estoy muy agradecida de poder compartir con todo mi pueblo cubano. Muchas gracias. me gustó. Es una Solamente serie, no quedan es novela, 6 pero está muy bien. puestos de Y finalistas. mal formulada Uno la de ellos pregunta. le corresponde a Me La gustó. Habana. A La Habana, ay, me encanta esa negra, divina. Ay, que hable bien, por favor. Habla bien, hermosa. Ahí se andaba cayendo. Hay cositas, hay detalles en producción que están La Habana. desequilibrando todo, se Dime los digo. una palabra cubana que te ha costado enseñarle a los extranjeros o que no entienden quizás. Buenas noches, Hialeah. Buenas noches, Miami. De verdad es una palabra un poquito Altisonante. controversial, pero empieza con P y todos quieren saber por qué la utilizamos tanto. Ay, me quedé con el pendiente. Ya me dirás tras bambalinas. Bueno, gracias por acompañarnos, La Habana. Bien. La sexta en clasificar esta noche fue escogida como Miss Popularidad y ella es Isla de la Juventud. Claro, Isla de la Juventud. Las preguntas están muy raras porque no están bien planteadas. Isla de la Juventud. Isla de la Juventud, por favor. Ninguna ha podido lucirse un poquito la de ¿Cuál fue Pinar del Río. el apodo de niña que te decían muy común y que todavía te lo siguen diciendo hoy en día? Ay, Dios mío, Mima. A mí me dice Mima y yo no lo entiendo porque mi nombre es Mía. Mía, M-I-A. Y me pusieron el apodo de Mima, que es más largo. Más largo. ¿Sabes qué? Yo lo amo porque me lo dieron mi familia cubana. Así Sí. que saludos. Ay, me encantó. Por lo menos fue más empática, aunque ya no la veo próxima tan candidata que bella. avanza al cuadro de finalistas es la Algo tiene. concursante de Hay que ver el estilismo Holguín. con ella. Holguín. Ay, Holguín. Ah, sí. Ay, la chica del rostro largo. Sí. A ver, gáname. Holguín. ¿Qué canción suena en tu cabeza cuando te sientes empoderada? Está bonito eso. La decía que dice imparable, ahora mismo ni me viene a la cabeza, pero yo digo que toda mujer debe sentirse en algún momento de su vida como esa canción. Eres insoportable, imparable, no recuerdo. No, ojalá no sea insoportable. Imparables. Insoportablemente imparable. I'm unstoppable. Na, 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 na. Súper empoderada. Eso. Se siente Imparable. Imparable. Ay, me gustó. La octava pase se Me gustó. acerca cada vez más. Hay que prepararlo Y un es poquito más para en autoconfianza. Camagüey.
Camagüey. Con ella se puede trabajar mucho, pero muy a gusto. A mí, chicas, así me encanta. Si tienen carisma y proyección, haces milagros. Se trabaja tan a gusto. Me gusta Camagüey. Es de mis favoritas. A ver si no ahorita sale con algo. Cuéntanos a todos esta noche. ¿Yuca con mojo o arroz con frijoles negros? ¿Cuál gana? Arroz. Yuca con mojo, definitivamente. ¿De veras? Yo arroz con frijoles. De inmediato nos acompaña la candidata número 9 en avanzar a el cuadro de finalistas. Hay que explotarlas más a las chicas para que se luzcan. Disponibles y uno de ellos le corresponde a Región Oriental. A ver, no lo ubico. Ah, sí me gusta. Falta una, chicos, nada más. A ver. Región Oriental. Un TikTok viral mañana. ¿De qué sería? De mi corona. Cuba 2025. Claro. Muy bien. ¿Y qué musiquita le pondría? Esa blanca. Eso, felicidades. Sí. Me gustó. Subió. Me subió como la espuma. Así es, Carlos Adrián. Me Solo encantó. un puesto más para seguir. Sí la veo en Esta su universo. candidata tiene la fortuna de decir que va a formar parte de este top 10. Ella es Grama. Sí. Vamos a ver. Es bellísima. A ver. Fuerte el aplauso para Granma y para las 10 finalistas de Miss Universe Cuba. Una de ellas se convertirá. Se ve joven, tímida un poco. Así es, Carlos Adrián. Yo tengo una última pregunta que me dicen que de verdad es muy cubana. Y es, a ver. ¿le pondrías piña a la pizza o realmente es un crimen cubano? No. Es un crimen cubano. Pero divino. No, jamón y queso derretida. Delicioso. Ay, a mí sí me encanta la piña. Yo Ahora sí. Carlos Adrián. Tenemos me gustó mucho tu respuesta relajada. En donde muy pronto conoceremos quién será Miss Universo Cuba 2025. Pues qué bárbaras. Dejaron mucho que desear varias. Hubo Tocuyo, yo no sé si me dejaron fuera varias, ya no sé. Santiago de Cuba, Villa Clara, Región Central, Pinar del Río, La Habana, Isla de la Juventud, Holguín, Camagüey, Región Oriental y Granma. Ahí está, chicos. Ahí están presentando a otra parte del jurado. ¿Quieren verlo? No se lo quieren perder. ¿Quiénes están ahí en segunda fila y a la distancia? Ahí sí falta una camarita para esos momentos y los presentas de corrido para que no vuelva a haber interrupciones. Pero el día que ponga $1 al menos, opino. Así es. Entonces ahí está. Vamos a ver quiénes. Bueno, vamos a escucharlos. Gradys Hill, presentadora de Telemundo y Nuestra Belleza Latina. Ahí está, Grace Hill. Miguel Moreno, arquitecto de este escenario. Ahí está, viene con cara de Tati. Baba, propietaria de Leveo MD. Y Melquisía, presidenta del República Dominicana Fashion Week. Gracias a todos por acompañarnos y no se muevan porque ya volvemos con mucho más de Miss Universe Cuba. Pues bueno, muy bien. Ahí está, van a hacer una pausa. Entonces ahorita los volvemos a involucrar. Chicos, aquí estamos. Ahí están. ¿Qué está pasando en el escenario? Ah, no, sí se fueron. Dije, ay, acaban de regresar. ¿Qué dijo mi mamá? Que siempre no. Y entonces ahí vamos a estar. Ay, ¿qué opinan? A mí no me engañan. Esas preguntas las hizo Ninel. Sí. Totalmente, Josué Montón. Muy mal hechas las preguntas, muy mal planteadas, estructuradas. Siempre haces preguntas, sobre todo cuando quieres conocer a la candidata o a la persona en juego. En mis cursos, quiero conocer qué tanto se expresa, no le voy a preguntar para que me conteste con monosílabos. Sí, no. Jamón y queso, ya 3 palabras, jamón y queso. No, pues no. O sea, haces preguntas que permitan que la chica desarrolle una idea. Entonces, muy mal las preguntas, muy mal. Pobre Shanice, ¿qué te hace reír o no sé qué? Ay, cuando no sé qué. Shanice también ya quería que se hiciera un agujero y meterse ahí. Sí, qué horror.
Hay momentos tan incómodos, pero a veces la producción no te ayuda y tú tienes que salir, pero cuando estás empezando, esa es una escuela de la vida, el aprendizaje ya en las tablas. Manuel Trujillo, yo también soy fan de la pizza hawaiana, ay sí me encanta con piña. Te voy a recomendar una que acabo de hacer. Le puse todos los quesos sabidos y por haber, a mí me encanta el menonita, el chihuahua, puros quesos que se fundan pero no se escurran, que queden con cierta firmeza pero se fundan. Salmón y piña con alcaparras o aceitunas. Un éxito absoluto, lo devoraron en mi casa. Perla Linda Salinas, región oriental es idéntica a mi paisana Fernanda Pomar, Miss Universe Veracruz 2025. Perla, se te hizo, son divinas, ¿verdad? Uriel Osuna, tramoya en las preguntas, tía Cuquita. Muy feas las preguntas, y miren, muy aprendida. Por ejemplo, yo me di cuenta que ni le pensó. No traigo campaña contra la hija de Lili Stefan, no. Pero ahí me di cuenta que ella conocía, y si las demás lo conocían, aún así les di cara de ups. Unas sí estaban con cara de ups, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? A ver qué está pasando aquí. El jurado deliberador ya ha tomado una decisión. Las puntuaciones más altas de la entrevista, el desfile en traje de baño y desfile de gala avanzarán a la próxima ronda. Top Solamente 5 de ellas pasarán y le pedimos a las candidatas que mientras las llamo tendrán la oportunidad de responder la pregunta final, donde en lo que la tendrán llama. un estipulado tiempo de 45 segundos, elaborar su respuesta y de esta manera ver qué piensa el jurado para así avanzar. Está peor más tarde en que Miss Universe ¿Están listos Latina. para conocer el top 5? Sí. Comenzamos. Top 5. La primera, no entendí la dinámica, pero bueno, la primera, el top 5 es. La primera candidata en avanzar al top 5 es Miss Universe Cuba. Ahí se ve guapo, Carlos. Es la candidata de. ¿De dónde? Santiago de Cuba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver. Ahí está. Te pido que te acerques de ese lado, Lina, para responder tu pregunta. De una vez. De una vez. Qué rara la dinámica. Lina, más allá de la belleza física. Ay, la cara. Más allá de la belleza física, ¿qué cualidades de liderazgo consideras esenciales para ser una verdadera embajadora de la belleza cubana? A ver. Yo siento que el liderazgo no se impone, se inspira. Muy bien. Esas cualidades son integridad y tener la capacidad de escuchar y conectar. Una embajadora de belleza representa algo mucho más grande que ella misma. Y yo siento que debe tener visión pero humildad, voz pero oído. Porque la belleza más poderosa es la belleza que transforma y que inspira. Gracias. Me gustó, fíjense, porque en inglés lo va a hacer muy bien. Hay que considerar que Miss Universo es en inglés. Conoceremos a la segunda candidata que avanza. Aquí se me levantó. No es la más bella. No sé por qué la peinaron así. Definitivamente una noche bastante intensa. Pero me gustó, me subió. Solo quedan 4 puestos y uno de ellos le pertenece a... ¿A quién? Región Central. Muy bien. Región Central. No se me hace el tamaño de una Miss que nos acompaña esta noche como parte del top 5. La siento insegura, no sé. Tu pregunta dice de la siguiente manera: si pudieras dejar un legado en el mundo, ¿cuál sería y por qué consideras que ese legado es importante para los demás generaciones? Si tuviera que dejar un legado, sería ser un ejemplo de éxito e inspiración, no solo para las jóvenes de mi país, sino para las jóvenes del mundo entero, porque la belleza, la inteligencia, el talento y la determinación pueden abrir muchísimas puertas y hacernos llegar a muchísimas oportunidades. Muchísimas gracias. Felicidades por tu clasificación al top 5. De inmediato conoceremos a la tercera participante que avanza de inmediato al top 5 de Miss Universe Cuba 2025.
Y ella es Pinar del Río. Pinar del Río. Fíjense que algo le pasa a la producción que no está emocionante. Le faltan matices dramáticos. Yo no sé si es la misma conducción de Carlitos. Le falta más colmillo. Pinar del Río, en tu opinión, ¿cuál es el papel de una reina de belleza en la promoción de la diversidad y la inclusión en la sociedad actual? Muy buenas noches. Yo siento que la diversidad en la actualidad ha variado. Hay muchas personas que piensan que diversidad es solo las etiquetas que conocemos muchos, pero hay diversidad de pensamiento. Y yo soy un ejemplo de diversidad porque yo soy una mujer diversa. Es diferente mi rol al que todas las mujeres han visto anteriormente en los certámenes de belleza. Yo soy una mujer que ha combatido muchos estigmas religiosos y por eso estoy aquí representando una nueva era de lo que es la diversidad. Muchísimas gracias. ¿Por qué estigmas religiosos? ¿Saben ustedes de la candidata de Pinar del Río que ¿qué luchas religiosas Solo ha tenido? quedan 2 puestos vacantes en Pero me gustó mucho cómo habló. Y uno de ellos le pertenece a Región Oriental. Chicos, debe de entrar la que nos encanta. Ay, ella me gusta mucho. De hecho, es de mis favoritas. Ahorita se va a lucir Región Oriental. Y la Isla de la Juventud. En el contexto actual, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que enfrenta la juventud cubana y cómo desde tu posición podrías contribuir a superarlo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido de violencia física o sexual, incluido mi país, Cuba. Como reina de belleza, debo ser la voz que le abre las puertas a esas mujeres que no pueden hablar hoy. Y hoy estoy aquí, delante de todos ustedes, vestida de azul, no solo porque es mi color favorito, estoy representando el mar, en donde tantos cubanos han muerto buscando su libertad. Y que una cubana como yo esté aquí, dando un mensaje, es aún más significativo, porque le demuestra al mundo y al universo que sí se puede. Muchas gracias. Me encantó. Muchísimas Con gracias toda a Región la de Oriente boxeo por tu que hay respuesta ahí, y bienvenida me encantó. al Top 5. Me gustó mucho. Ahora sí, señores, ha llegado el momento culminante de este Top 5, porque solo queda un puesto Muy vacante. preparadas las respuestas, por lo tanto, Y ese puesto le corresponde y se las a pasan siempre. ¿Quién sigue? ¿Quién falta, Carlitos? ¿Quién? Isla de la Juventud. Claro, claro que tenía que ser ella. Ay. Ahí está. Lúcete. Oiga, no entró ninguna de las reinas, de las negras. ¿Qué valor o característica del cubano consideras que los hace únicos y cómo lo proyectarías como la esa embajadora cara? de la belleza y cultura? No me gusta. Bueno, los cubanos son resilientes y todo Somos. el mundo aquí lo sabe. Los cubanos se levantaron, se huyeron de su país y vinieron aquí para los Estados Unidos o por todas partes del mundo. Empezaron desde cero, son trabajadores, saben cómo apoyarlos. Ellos forman parte de una comunidad inquebrable. Yo soy orgullosamente cubana. Y muchas gracias a mis compañeras por enseñarme esa compasión, esa empatía. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Pues me gustó, pero le falta prepararse un poquito. Algo pasa con ella, con que es bella no acaba de trabajo cuadrar. maravilloso. Pues ahí las tienen. Ellas son su top 5. Ninguna de las negras entraron. Hacemos una breve pausa porque el jurado ya delibera y al regreso conoceremos cuál es nuestro top 3. Esto es Miss Universe Cuba. No se muevan. Ay, chicos, muy cuestionable ese top 5 porque me dejaron fuera varias chicas, a las morenas me encantaban. La chica de La Habana, sí o sí la veía yo ahí, en este top. Digo, I don't understand what is happening on the stage. Ya me estoy siendo bilingüe. No, soy una inventada, ya lo saben. Pero bueno, a ver. Los leo, chicos, los leo en lo que volvemos. La hija de Lili traía la respuesta preparada. Yes, of course. Y las demás no, es que es muy notorio. En ambas rondas, bueno, también saben a quién la vi como que ya la traía preparada, a Región Oriental, siendo fieles a la verdad. También Región Oriental la sentí que ya la traía preparada, pero me encanta ella. Y la otra chica no es que no me encante, pero ahora, a ver. En Miss Universo, si gana la hija de Lili Estefan, en Miss Universo, todo es en inglés. La chica está preparada. Les aseguro que de aquí a noviembre la van a poner a darle con todo. Vamos a ver.
Vamos a ver, es crónica de una tramoya anunciada, y no porque sea mala la tramoya. Chicos, les repito, les digo, vuelvo, digo, comento y repito, que todo esto es distinto nuestra apreciación a lo que se califica realmente. Soy Chico Suave, comenta. Honestamente, yo he conocido a algunos cubanos y no les gusta trabajar y aparte hablan muy mal de los mexicanos. Bueno, nos ha tocado a mí también en Televisa, trabajan muchos cubanos y hay unos muy lindos y otros no tanto, como mexicanos. Yesenia Arauz, la hija de Lili gana porque la compró, nos comentan por acá. Steven Soto, la del vestido verde y después la de azul, las demás nada que ver. Por acá nos dice Tania Hernández, muy linda Lina. Gino Díaz nos dice desde Ecuador, creo que la más completa es región oriente, pero puede ganar la chica Estefan, sí. Por acá nos comenta Roberto Díaz, es que eres una perrucha bilingüe y hasta trilingüe y hasta polifacética y cerota, mi cookies, ¿cómo ves? No, hombre, a veces hasta bífida. Se manda haciendo la lengua, qué cosa. Gerardo Sayas, la hija de Lili, eso está preparada para ganar, eso está comprado. Por acá dice Uriel Osuna, tía Cookies, ¿qué rescatarías de este evento hasta este momento? Ay, ya viene, chicos, ahorita les platico. Ay, ¿qué va a pasar? Otro top. Va rapidito, eso sí, se agradece. Así es, Ronda de ya preguntas. estamos a tan solo minutos. Y aquí están oficialmente el último resultado, donde ya... El penúltimo, porque el último es ya la coronación. Cada vez se acerca para conocer quién será Miss Universo Cuba. Claro que sí, ¿cómo funcionará? Llamaremos al top 3 y más adelante nuestros modelos le colocarán audífonos a nuestras candidatas para que para la misma respondan pregunta. la misma pregunta. Pero estamos listos ya para comenzar. ¿Estás lista? Estoy más que lista. Vamos a escuchar Santiago de Cuba. La primera candidata en avanzar al top 3 de ¿En cuál esta momento? noche es Santiago de Cuba. En primer lugar. Ha sido llamada en primer lugar todas las veces. Vamos a ver qué pasa. Sí tiene los tamaños para ganar, pero bueno, ya veremos. La segunda candidata que pasa al top 3 es Pinar del Río. Pinar del Río. Y me gustaría que pasara a región central. No, región oriental. Solamente queda un puesto Hoy día de la vacante. juventud. Esta noche, una de ellas se convertirá en Miss Cuba y representará al país en Tailandia. Muy bien. Y ese puesto le corresponde a Región Oriental. Sí, me gusta. Fuerte el aplauso para nuestras 3 finalistas y agradecidos. O sea que ya Isla de la por el Juventud gran trabajo que han se llevado fue. a cabo. Pero Se ahora fue. sí, nuestros modelos le ubicarán unos audífonos para poder escuchar para poder obviar el sonido de la pregunta que le haremos a continuación. De esa manera, ellas tendrán el mismo tiempo para responder y, por supuesto, para pensar su respuesta, Sheila. Así es, hay que recordar que es la misma pregunta. Más allá de 30 de esta pregunta y convencernos Más de, a todos. o sea, en menos de 30 segundos. Puedan disfrutarse. 6 popolas, mi Sheila. Han llegado Pasa. hasta el top 3. Han llegado hasta este momento en donde, sin duda alguna, ya de por sí, todas son ganadoras. Son ganadoras. Por favor, coloquen audífonos a Región Oriental y Pinar del Río y comenzamos la pregunta con Santiago de Cuba. Adelante. Muy bien. Chicos, vamos a ver. Más que una pregunta, es un statement, como decimos. ¿Por qué deberías de ser la próxima representante de Miss Universo Cuba en esta edición en Miss Universo en Tailandia? Quiero ser la próxima Miss Cuba porque es un sueño que nació en mi niña interior, que siempre supo que puede escribir su propia historia. Represento una generación de cubanos que llegaron a este país y encontraron oportunidades. Yo quiero usar eso para inspirar a niños en Cuba y en Miami y enseñarles que su educación es su carta más fuerte, porque ser cubanos es mi sangre, mi fuerza, mi voz y mi mayor orgullo. Muchas gracias.
Lo está haciendo bien, ¿eh? Fuerte el aplauso lo para está Santiago haciendo de Cuba. bien. Te pedimos que regreses a tu posición. Me hubiese gustado un mejor Pueden retirar los estilismo audífonos para que a se vea Pinar del bella. Río Su para cara que sea no la es próxima en bonita, responder pero bien la pregunta. enmarcada con una buena producción. Se ve bellísima, porque cuerpazo tiene. Adelante, Pinar del Río. Chicos, vamos a ver. Pinar del Río. ¿Por qué debería ser la próxima representante de Cuba en la edición de Miss Universo en Tailandia? Yo quiero ser la próxima representante de Miss Cuba porque yo quiero mostrarle al mundo una nueva versión de la isla. Muchas personas piensan que Cuba es un país sin voz, un país silenciado, un país pobre, pero yo creo que es hora de que le demostremos al mundo de que Cuba tiene mucho talento que darle a la humanidad, no solo en la medicina y en la educación, sino también en las artes, en la belleza, en el deporte, en los negocios. Y yo quiero que con mi reinado las personas puedan ver de que el cubano es sinónimo de excelencia. Gracias. ¡Wow! Me encantó. Muy bien. Fuerte el aplauso para Pinar del Río. Le pedimos a los modelos que le retiren los audífonos a Región Verdaderamente Oriental. conozco a mucha gente Región cubana Oriental, tienes 30 segundos que es todo lo que para ella responder la pregunta que te hará Chainis en este momento. Ella es muy buena. ¿Qué debes de ser la próxima representante de Cuba en la edición de Miss Universo en Tailandia? Representar a Cuba es un honor y un orgullo para mi cultura, mi historia y mi gente. Llevo conmigo la fuerza de un pueblo resiliente que se nos ha negado por tantos años nuestros concursos de belleza, pero hoy aquí estamos haciendo historia y lo vamos a hacer por segundo año consecutivo porque la reina que vaya este año va a hacer historia como lo hizo Marianela el año pasado. Muchísimas gracias. Me encantó, yo la quiero para que sea la representante de nuestro condominio. Oriental, ella no se va a dejar. Anoten sus favoritas porque ya las vimos, ya las hemos escuchado y el jurado está realizando sus últimas votaciones. Carlos Adrián, definitivamente estos son momentos que marcarán un antes y un después. Así es. Y dentro muy bien, de nada tendremos así resultados como finales. ¿Quién será la próxima representante de Cuba en la edición de Miss Universo en Tailandia? Claro que sí, al momento. Ay, qué barbaridad, ya estaba la música enloquecida a todo lo que daba. Entonces, bueno, ahorita vamos a regresar, chicos. Ay, chicos, las tres contestaron muy bien. Las tres contestaron muy, muy bien. Es que te pones a ver y pensar en la respuesta anterior y por qué entonces no pasaron unas y otras sí. Le comenté a Prince que me gustaría en los próximos días que a la chica que gane tener en entrevista aquí en Coronas de la Belleza con Cuquita, para que conozcamos todo lo que es, lo que representa, que nos cuente de esta final, no sé. Entonces podemos tener aquí a la hija de Lili Estefan o a cualquiera de las otras dos candidatas, que son Pinar del Río y Región Oriental. Así es de que, pues ojalá para que ustedes la puedan conocer más. Eloy Kraus nos dice, es que Perú llevó a Cuba para que eligieran la de dedo y Cuba llevó a su Perú para elegir a su candidata a dedo. Eso es lo que nos comenta Eloy. Benjamín Patlán, la hija de Lili llegó a Cuba, preparó la respuesta, a la última casi nos pega. Me encantó. Yo la quiero de lideresa de mi condominio. A la última, porque ella nos va a sacar adelante con esas cuotas extras navideñas que quieren para que se vaya a pasear gente que no le corresponde. Ya en modo liosa, la quiero a ella de dirigenta. Lina, presencia, elegancia, domina dos idiomas, dice Minerva Esteves. Por acá nos dice Nico, las respuestas están muy preparadas. Es imposible que una chica que se nota que el español no es su primer idioma tenga además esa habilidad para improvisar una respuesta así de perfecta. Pues sí, pero fíjense que ya hace como 10 años, apenas, debería de saberlo desde antes, pero hace como 10 años, en el 2015, me enteré que les pasan en los nacionales las preguntas para que ellas desarrollen las respuestas. Porque una alumna me dijo, aquí están las preguntas, ¿me podrías ayudar con las respuestas? Y yo, ¿cómo que? ¿De dónde? ¿Del año pasado? ¿De qué año? No, de ahorita. ¿Qué? Hace apenas 10 años. Pero entonces, pues ya, eso pasa. Sandy Benítez, tremendo descaro. Taina 11, parece una aborigen. Ay, ya va a empezar, chicos, ya van a anunciar que ya estaba. A ver, ¿qué dice Carlitos Adjan? 30 años y en este momento le haremos un homenaje a una reina que a la reina saliente. Alto el nombre de la isla. Así que vamos a comenzar Marianela Ancheta. con
el desfile de Marianela Ancheta, nuestra Miss Universe Cuba 2024, aquí en Miss Universe Cuba. Ya volvemos. ¿Ya? Ya volvemos, es porque va a entrar ella. A ver, entiendo que ya viene, o mandó a corte. Que el remate de Carlitos, el remate que dio, es de presentación. Pero antes, veremos a las candidatas desfilar por última vez en este escenario. Algo pasó, no está lista. No está lista Marianela por algo, por el vestido, algo, el peinado. Metan a las chicas. Así. Ya falta lo menos para conocer quién será la representante. Estas pausas las conozco muy bien. En Tailandia, qué emoción más grande. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez viendo el final walk de nuestras 3 finalistas. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Entonces déjenme quito la música, porque algo van a acabar de arreglar a esta niña Marianela. ¿Ven? Ni las chicas estaban listas. Tan fue todo el cambio tan abrupto que no estaban ni listas las candidatas para el final look. Entonces ahí tenemos estos cuadros extraños en donde lo conveniente es meter algo para entretener a la audiencia. Metes videitos de la concentración. Siempre es bueno preparar cositas para poder tener la posibilidad de rellenar esos huecos que por inconvenientes no previstos surgen. Entonces tú metes un video, metes algo y ya medio parece que hay como que engañas a la gente y haces creer que todo estaba fríamente calculado. Está muy bonito el logotipo girando sobre ese fondo de destellos blancos sobre el fondo azul. Está lindo. Ahí está. Cuba le pusieron muy bien. Y ahora con toda la tecnología se pueden hacer cosas maravillosas. Y ahí está. Ni las chicas preparadas, ni Marianela, ni nadie. Sí, hay que preparar siempre algo hay que preparar para evitar estos espacios muertos que pues a nadie le ayudan. Entonces acá mientras los leo, te dije, es quinta, no tiene gracia. Por acá dice Jessica Rodas, gana la de azul. Dice por acá, tan rápido anocheció. Fíjense que sí, yo creo que alguien llegó y bajó el switch. Ya está por ahí Marianela, supongo. ¿Quién están ahí? ¿Qué está pasando? A ver, veamos. Ni el audio tienen, está la música. Todavía no switchan el micrófono de Shanice. Vean, hay musiquita ahí. Ahí está ya. Me escucharon. Pobrecitos, es horrible como conductores estar haciendo que te traen, que te meten, que te sacan, que te ponen y te hacen quedar mal. Te quedas payasa. Ahí va, ahora sí ya van las chicas. Ahí va, o va Marianela. ¿Quiénes son? Las chicas. Ahí está. Santiago de Cuba, ya con sus bandas. Ahí va. Le falta proyectar, ojalá la preparen de aquí a noviembre. Le falta proyectar. Va por buen camino, pero no ha llegado. Ahí va, miren, ese, no sé, alguien le dijo. Trata de no mover mucho los brazos durante el vestido de gala, porque es más elegante. Entonces ella lo pega sus manitas a la cadera, muslos. Si ella resulta la ganadora, tiene con qué, pero falta preparación, mucho detalle y cosas que pasan un poquito el nivel de detalle. A esta chica me encanta la elocuencia, la autenticidad, lo fresca. Me encantaría que la coronaran en la región Oriente, me gustaría. Si ella se corona como Miss Universe Cuba 2025, quedaría contenta. Vea nada más. Sí representa a las cubanas divinas. Como dicen ustedes, es además de apoteósica, kilométrica, se ve, kilométrica. Sí, ella. Y esta chica que al lado de Shani ya se ve más bajita, es que bueno, son mujerones enormes. Ella desde ahorita la visualizo como segunda finalista. Pero bueno, quién sabe. Yo no sé. Tendré muy cara de bruja, pero no ejerzo el oficio. No lo soy. Entonces, no sé, chicos. Ya leo comentarios y gana la hija de Lili. Ya los estoy leyendo mañana en al rato ya de una vez. Van a estar con que le limpiaron el camino.
Sí, y esto debieron de haber pasado al top 3 fulana y mengana, desde el top 5. Ya estoy leyendo todos esos comentarios, es que son muy buenos. Miren, ahí está. El año pasado, Marianela tenía competencia, pero realmente pues era la gran favorita. Y era la primera edición con el retorno de Cuba al Miss Universe. Hizo un gran papel y muy linda y empática en la Ciudad de México. Les he de decir, porque estuve frente a ella, que era amable auténticamente, cercana, bella, pusieron a trabajar mucho. Ustedes, aunque no las veían que andaban mostrándose por toda la Ciudad de México o por todo México, andaban ahí, las traían, pero corre, corre, corre a sesiones de estos, citas con patrocinadores, mucha cosa. Y a unas ya las veías cansaditas antes de la preliminar y otras todavía sacaban la casta y ella siempre estaba entera, entera la mujer. Ahí va, ahora sí, muy bonita, de verde, muy bella. Fíjense, carita muy larga, frente amplia también, pero siempre se manejó con un buen estilismo. Ahorita como que, sí se ve impecable, eso sí, se ve impecable, linda, es una mujer linda, auténticamente noble, entregada. Me gusta mucho. Muy linda. Un gran, gran regreso de Cuba al Miss Universe. Me gusta muchísimo. Vean nada más que bella mujer. Muy bien, muy bien. Muy buen retorno, les repito, de Cuba en el Miss Universo. Muy buena hasta el saludo de mano. Correctamente hecho. Perfecta. Muy bien coreografiada, me gusta. Por lo general en algo fallan, vean, todos sus movimientos están estratégicamente calculados para lucir incluso el vestido, pero eso habla del empoderamiento de la candidata. Es una gran reina, gran reina, sin problema pudo haber estado en el top 5 o pudo haber sido una reina continental también. Muy bella. Por acá están ustedes comentando, es la mejor de las tres. Gracias a Marianela por poner a Cuba muy en alto. Y vaya que lo hizo, Ramón Alberto, claro que lo hizo y lo hizo muy bien. Divina Marianela, nos dice Lleno Díaz, ¿verdad? Y luce todo el tiempo, pero en esta salida, que en su despedida, se ve divina, hermosa. Las otras son más bellas que la India de la Lili, que la hija de ser. Acá está. Ojalá gane Lina. Es que hay gente que sí piensa que puede ser una gran reina o candidata allá en Tailandia, yo creo que sí. Vean nada más qué maravilla. Es auténtica. Si algo define a Marianela es autenticidad. Barbie B dice que gane Lina, ella tiene los recursos. No me molestaría que gane. Siento que incluso así va a ser. Y la prepararán muy fuertemente de aquí a entonces. ¿Qué va a pasar? Le va a hacer como Nahuatl, que van a cambiar de corona o algo así. Vamos a ver qué ocurre. Audio, sí le van a poner otra corona. Bueno, nos vamos a la pausa y al regresar conoceremos a la nueva Miss Universe Cuba 2025. Emocionantes momentos se viven en Hialeah. Ponen otra corona. Entonces. Luego de la pausa, la elección. Qué raro que le cortaron, es que lo transmite la televisora y no es tanto señal local del certamen. Así es de que, bueno, vamos a estar bien pendientes ahorita para regresar, colocarla y listo. Fíjense cómo Nahuatl haciendo escuela, ya también se están haciendo en muchos lugares los cambios de corona. Eloy Kraus, yo la veo a Lina muy carne sin sal. Dice por acá Carmen González, me parece Lina es la que es. Lina, no, por favor, hay otras mejores, dice Lidia de Armas. Por acá Fran González dice, Nahuatl, sal de ese cuerpo. Es que hay que tomar las cosas que gustan de otros certámenes y bueno, esa parte del, ¿cómo le llaman? Del cambio de corona.
ha gustado, entonces, bueno, ya lo van a empezar a meter en todos los certámenes. Gladys Mendoza grita, ¡Tramoya! Por acá Michelle dice, es que Prince no va a dejar ir a una Estefan. La verdad es una candidata que resuelve muchas cosas y la chica tiene con qué. Ojalá alcancen a prepararla bien de aquí a noviembre, porque tiene con qué, es culta, ha estado en muy buenos colegios, domina, además del inglés, creo que hay otro idioma, y el español, que lo está manejando por ahí. De las 3 finalistas que gane Región Oriental, Pinar del Río. César Pérez, Cookies, ¿por qué no tienes invitados hoy? Fíjense que ahora dije, bueno, vamos como tengo mucho que comentarles, porque vamos a conocer por primera vez a las candidatas, dije, lo voy a hacer sola, a ver qué ocurre. Pero ya los voy a tener aquí, ya me di cuenta que los extrañan mucho y yo también, entonces vamos a tenerlos aquí bien pronto. El bolso poderoso de los Estefan, dice, soy chico suave. ¿Hasta cuándo la Prince? Dice Francisco Terán. Luby López dice que gane Lina, tiene todos los recursos. ¡Viva México! Dice Breaking Beauty News. ¿Cómo estás, Breaking? Saludos. Por acá dice Lautaro Poblete. Ojalá gane Lina. Me hace acordar a Maga Beneham. Por acá nos dice Julien González, que gane Lina, domina el inglés, es lo que sabe hablar y lo que se debe hablar, lo que se habla en Miss Universo. Ya les dije, el certamen es en inglés. Ya va a ser. Vamos a ponerlo acá. Chicos, vamos a subir el audio. Y ya. Segunda finalista. Región Oriental. Segunda finalista, Región Oriental. Segunda finalista. A las 2 candidatas que permanecen le pedimos que se agarren las manos y vayan al centro del escenario, y recordarles a todos ustedes que si por alguna circunstancia la ganadora de esta noche no puede cumplir a cabalidad con sus deberes como reina universal, la primera finalista pasa a tomar la corona y representará a Cuba en el Miss Universo. Ha llegado el momento de coronar a la nueva Miss Universe Cuba. Mencionaré a continuación el nombre de la nueva Miss Universe Cuba, por consiguiente, la que no mencione, el nombre que no mencione es de nuestra primera finalista. Y ahora sí, la nueva Miss Universe Cuba 2025 es... Santiago de Cuba, la primera finalista es Pinar del Río. Ahí está, chicos. Tenemos Miss Universe Cuba 2025. A Cuba en el Miss Universo. Santiago de Cuba. Esta imagen se replica en todos los medios y las plataformas digitales alrededor del mundo. Cuba, aquí tienen a su representante en el Miss Universo a celebrarse con sede en Tailandia. Miss Universo Cuba 2025 es... ¡Qué orgullosa me siento que tenemos nueva reina! Cuba tiene belleza y sus mujeres, sus tradiciones, sus valores, su cultura, y ha sido un placer y un honor estar y ser parte de este magno evento. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Ahí está, chicos, ya le quito el audio, seguimos viendo las imágenes, y bueno, sé que va a haber gritos de tramoya, pero sabíamos que era una candidata fuerte por muchas razones, y aquí está. Cuba ya tiene candidata para que deje muy en alto a la isla caribeña, una de las más importantes allá en Tailandia, así es de que bueno, pues por acá nos dice Esteban, Cristian horrible, por acá Gladys Mendoza, tramoya, por acá nos comenta Mariela Pérez, todo un circo, pone ahí, ganó la que tenía que ganar, dice Gilén González. Por acá nos comenta también Emanuel Hernández Valverde, tramoya. Susana Fundora nos dice, qué pena, cuánto habrán pagado. Eduardo Davis nos dice, Cuquita, Jalisco y Tabasco son mis favoritas en Miss Universo México, y estaremos hablando también de todas ellas. Eso se sabía, dice Gerardo Sayas. Gladys Mendoza dice, felicidades a Cuba por su reina, en unos meses estará a fuego. Creo que va a ser una muy buena representación de la isla. Teníamos otras favoritas por rostro, por eso, por aquello, por algo más, pero realmente la chica creo que va a poder
posicionar muy bien a la isla de Cuba en Tailandia, chicos. Así es de que a disfrutar como fanáticos, a darle el voto de confianza y a esperar con muchas ansias que vayan seleccionando a tanta candidata que falta todavía para formar parte de la generación 2025 del Miss Universe. Así es de que estaremos con muchas emociones. Ya viene el de Ecuador, ya viene también varios de Centroamérica, países que faltan de Sudamérica, que son los que nos tienen siempre con más atención, y por ahí de pronto también pues, estaremos muy pendientes de Tailandia y estaremos muy pendientes pues, de los que falten todavía de aquel bloque. Por acá nos dice Nico, yo fingiendo sorpresa después de ganar la rifa que yo mismo organicé. Comenta por acá Nico. Nos dice Adriel Roque, Tramoya. Por acá Liuba Escalona. Realmente tiene porte, pasarela, confianza en sí misma. Por favor, olvídense de quién es hija. Fíjense que sí, hay que aprendernos ya el nombre de ella y empezar a mencionarla con el nombre de ella, porque es una candidata que hay que brindarle el beneficio de la duda y darle apoyo. No las ataquemos, no estemos con ataques, porque sí los leen, porque sí les llegan al corazón, y ¿qué necesidad tenemos de eclipsar sueños de otras personas cuando muy apenas podemos con los nuestros, chicos? Entonces, no se vale que hagamos esas cosas. Por aquí les tenía preparados unos tops. Aquí la tenían de ganadora, miren, acá la tenían de primer lugar, a Región Oriente de segundo, y tenían acá a La Habana en tercero, casi latina, la persona que hizo este top. Así es de que había otro por acá que tenían de ganadora, mírenla, sí la tenían también de ganadora en el primer lugar. Aquí está Santiago de Cuba, a La Habana, que sí esperábamos ver a esta negra todavía más arriba, por ahí estaba la cosa, mira, Pinar del Río ahí estaba. Pues realmente las cosas no salieron tan fuera de lo que se esperaba. En la Isla de la Juventud por allá también la veo, Holguín también ahí está. Pues realmente no se salió el cuadro de lo que se había pensado por parte de quienes crean contenidos de certámenes de belleza y de la fanaticada en general. Y pues sí, hay puntos de encuentro con esta elección. El grito de Tramoya no se deja esperar. En cualquier certamen, gane la que gane. Elvira dice, fraude. Por acá nos comenta John Pérez, en Miss Universo igual no van a mencionar eso de que es hija de Lili Estefan. Acá, pero la fanaticada va a estar a todo lo que da. Pero miren, chicos, la verdad, creo que tienen una muy buena candidata. Esta es una india nativa, comentan por acá. Eso se llama robo, dice Gerardo Sayas, y le contesta Johnston Rivas, exactamente. Por acá María Gutiérrez dice, sorpresa. Total, que chicos, mucho comentario, mucho tejemaneje, pero fue una final muy linda. Nos vamos a ver mañana. Mañana tenemos 4 en vivos. Mañana vamos a tener, platico rápidamente antes de irnos, los contenidos del día de mañana están muy buenos, son entrevistas muy interesantes y análisis. Entonces mañana, a las 3 de la tarde, mañana empezamos temprano, vamos a tener en entrevista a Alexander González, pilar del Universal Woman. Va a estar aquí platicando muchas cosas. Me dijo, no me encanta salir a cuadro y estar dando la cara, pero quiero estar en Coronas de la Belleza y platicarte muchas cosas, mi cookies. Entonces aquí lo vamos a tener a Alexander González a las 3 de la tarde, hora del centro de México. A las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista a Miss Earth México. Divina, una veracruzana preciosa que nos va a estar platicando quién es ella y es muy favorita para ganar la corona internacional. Luego voy a tener a Universal Woman Argentina, que es Agustina Bruenner, a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Y todavía a las 9 de la noche, van a ser las 11, las 10 allá en Ecuador, las medianoche en Argentina y quién sabe qué horas en España y por todos lados. Vamos a estar hablando con Jorge Vega Reyes de las candidatas ya de camino y rumbo a la preliminar del Miss Universe Ecuador. Así que mañana en vivo a las 3, a las 5, a las 7 y a las 9. Ay, mañana Cuquita va a meter queja en el sindicato, es mucho trabajo, pero llena de amor para todos ustedes. Así es de que, bueno, felicidades a Cuba con su ganadora ya para el Miss Universe 2025 a celebrarse en el mes de noviembre en Tailandia. Y mañana platicamos de muchas cosas más. Les quiero mucho, chicos, y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Corazones. ¡Ay! México. Nos vemos mañana, chicos. Pasen linda noche.
déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.